Ya, bienvenidos, estimados auditores, radio escucha, que nos ven a diario en la www.radiomiradordelgallo.cl. Radio Mirador del Gallo es una iniciativa del colectivo social y cultural del barrio San Eugenio que transmite por la 107.9 del Dial FM para todos los vecinos de Santiago Centro, además por su plataforma web www.radiomiradordelgallo.cl. Antes de eso, darle las gracias primero que nada a Mario Jara, que está compartiendo y masificando este video en las redes sociales. Por otro lado, Jorge Zamora también está haciendo lo mismo en sus plataformas virtuales. Darle los agradecimientos especiales a Alejandro Correa, quien es la persona que brinda el soporte técnico para que esto se pueda llevar a cabo. Dicho eso, en la www.radiomiradordelgallo.cl, justamente en la dirección web de la radio, ustedes encontrarán un link o un Patreon para la gente que nos sigue fuera de Chile, donde podrían efectuar eventualmente sus aportes o donativos para que este medio de prensa alternativo se pueda seguir manteniendo en el aire con la línea editorial que nos ha destacado hasta el minuto. Dicho eso, ahí, amigos míos, está el paper donde pueden hacer sus donaciones, vuelvo a insistir, para que este medio de prensa pueda seguir en el aire. Quien les habla, Jorge Osorio. El día de hoy tenemos el programa Contingencia, que lo hacemos junto a Jorge Zamora. Jorge se encuentra ya en la segunda región del país, en la comuna de Antofagasta, y el día de hoy, tal como lo habíamos anunciado por nuestras redes sociales, vamos a hablar y va a decodificar Jorge, el que brinda el contenido y decodificar la película Dark, que es filosofía y simbolismo en el fondo, donde estaremos conversando acerca de la filosofía y el simbolismo detrás de la exitosa y sorprendente serie alemana Dark, una interesante propuesta audiovisual, ¿ok?, que nos lleva a reflexionar sobre el determinismo y la posibilidad de que el tiempo no sea lineal y por lo tanto el pasado, el presente y el futuro coexistan o interactúen en un ciclo sin fin. La verdad que se viene bastante interesante el programa de hoy. Fue un film que fue pedido por los auditores del programa. Decirles que, hacerles mención que en ese sitio, aparte de estar el Patreon y el link para sus donativos, también están a disposición de ustedes todas las entrevistas que se han hecho a través de la www.radiomiradordelgallo.cl, donde está el programa Dirección Correcta, Disidente, Despejando Clave, Contingencia, Status Quo también, etcétera, etcétera. La verdad que tenemos una variada parrilla y ahí en esa dirección ustedes podrán encontrar todas las entrevistas, lo mismo en lo que es Contingencia, lo pueden encontrar en Dirección Correcta, en el fanpage de Facebook y también en el fanpage de Jorge Zamora, que es EMAR. Dicho eso, ahí está, justamente todos invitados, vayan compartiendo, estimados amigos, vayan masificando este video. Nosotros siempre lo decimos, estamos con una fuerte censura por parte de Facebook y en general las redes sociales, estamos muy complicados, digamos, necesitamos que se masifique esta información, que pueda llegar a la mayor cantidad de gente posible. Mientras se están conectando, ya tenemos 24 personas que ya están conectadas, vamos a empezar a saludar. Pepe Osandón dice, hola Jorge, hola Pepe, gusto en saludarte. Desde Curauma, mira, saludo a la quinta región Curauma, al lado de Valparaíso, a Pepe Osandón que nos está ahí viendo. Bueno, mientras vamos a seguir esperando, mientras Jorge, Marion, Alejandro, por otro lado, también están masificando este video día viernes. Esperamos que ya con este tema del toque que haya, la gente está en sus casas, es una hora en la cual ya los noticiarios han terminado, por lo tanto, nuestra apuesta es a tener la audiencia para esta importante decodificación de la película Dark. Dicho eso, en cualquier minuto ya se nos conecta Jorge Zamora para que empiece a desarrollar y a brindar el contenido. Luis Leiva dice también, Luz Leiva, perdón, saluda a Luz Leiva, gracias por acompañarme en el turno. Así que sí, una fiel auditora Luz Leiva, así que gracias por estar en la conexión y te pedimos lo mismo, por favor, Luz, que vayas masificando este video. Franz Moller, un afectuoso saludo, compañero, un abrazo grande. Gracias a ti, Franz Moller, por tu fidelidad y por estar siempre presente. Seguimos, vamos a seguir leyendo salud mientras se está conectando Jorge Zamora. Saludos desde Costa Rica, compartiendo el video, perfecto, Ros Ramírez, así que un abrazo ahí con mucho afecto a Ros Ramírez. Félix Crot, saludos a todos, Fuerza Chile, así es, pues, Félix Crot, estamos justamente en eso, importantes novedades van a haber en estos días, estimados amigos, ¿eh? La verdad que se está, a grandes rasgos, se está conformando una coordinadora de abogados, así que van a haber importantes anuncios de abogados, por la verdad, así como el gremio médico ha establecido
digamos, su idea de Médicos por la Verdad. Los abogados también ya van a empezar a dar que hablar, a lo menos acá en Chile. Guillermo Antonio Holguín, desde la comuna de Putaendo, grande tu canal, viejo, un abrazo, esperando tu programa y codificar esta serie Darcy. Efectivamente, Guillermo, ya Jorge Zamora en cualquier minuto se conecta. Pato Pérez, desde Argentina, cariño. Saludos, mira, a nuestros hermanos argentinos, así que un agradecimiento especial. La verdad que permítanme dedicarle algunos minutos, pero muy agradecido a este medio Radio Mirador del Gallo, que le habla a Jorge Osorio, especialmente muy agradecido a nuestros hermanos y compatriotas argentinos. La verdad que se han portado muy bien en lo que respecta al tema científico, tema médico, grandes personas, grandes seres humanos y que están siendo un baluarte y una luz en esta oscuridad. Así que saludos especiales a Argentina. Grace Post, saludos desde Buenos Aires, Argentina, lo mismo. Pelusa Noviembre dice, saludos, gracias a ti Pelusa, te pedimos que vayas compartiendo y masificando este video. Manuel Fernando, saludos desde Veracruz, México. Mira, nuestros hermanos mexicanos también, muchos saludos. La verdad que sabemos que nos ve mucha gente de afuera y gracias por estar, digamos, dándole cobertura y siguiendo los programas de contingencia. Jimmy Medina, saludos desde Perú, son lo máximo, un abrazo también a nuestros hermanos peruanos, un gran abrazo con afecto. Marcela Ávalo, lo está viendo, saludos a Marcela Ávalo. Max Bon Cantante, saludos a Mario, Alejandro, Jorge Osorio, Jorge Zamora, todo su auditorio desde Guatemala. Gracias por abordar estos temas tan interesantes, gracias por todos sus esfuerzos, salud y salud. Muchas gracias, Max Bon Cantante, y gracias por tu fidelidad. Lo mismo, pedimos que por favor masifiquen, vayan compartiendo este video. Estamos con una fuerte censura, estimados amigos, dado la línea editorial de la radio que ya es conocida. Somos el único medio en Chile efectuando la resistencia frente a este tema de la pandemia. Así que entiéndanos y ayúdennos. Azul Roja, saludos y bendiciones desde México. Saludos también a Azul Roja, mira, del lindo país de México. Amanda Sellamare dice, buenas noches, algunos aquí ven las mentirosas y manipuladoras noticias. Yo no, feliz si el programa empezará más temprano porque ya estoy trasnochado. Amanda Sellamare, sí, la verdad que sí, efectivamente. Bueno, está dentro de los planes, en la medida, estimados amigos, que esta radio se pueda seguir manteniendo en el aire. La idea es ir estableciendo más programas, la idea es ir masificando. Hay mucha gente que quiere participar, pero para eso ustedes pueden entender, tienen que entender que esto necesita en cierta medida poder autofinanciarse. Nosotros no somos un medio que sea pagado por la élite de este país, es toda autogestión, por lo tanto recurrimos y pedimos la colaboración de nuestros auditores. Leo Morley dice saludos y al equipo como siempre, gracias por la información, abrazo, así que abrazo a Leo Morley, que además en Facebook es un fiel, digamos, defensor frente a este tema de la pandemia. Catalina Alexandra Rubén, saludos desde Mendoza, Argentina, Catalina, así que saludos a Catalina también, con mucho afecto. Vuelvo a insistir, hay un agradecimiento muy grande a nuestros hermanos argentinos. Mario Jara también, saludos, Mario, que lo está también masificando y viendo. Bueno, y parece que ya estaríamos ya en condiciones, ya Jorge Zamora en cualquier minuto se conecta, y pedirle a nuestros amigos, por último, la última vez decirles, por favor, masifiquen, tenemos ya 68 conectados en línea, la verdad que nuestros programas se destacan, siempre tenemos arriba de 100, pero la verdad que, bueno, estamos en cierta medida intervenidos, así que recurrimos y hacemos el llamado a nuestros amigos. Están todos invitados, ahí está el enlace para que lo vayan compartiendo, ahí Alejandro Correa, ahí está todo el enlace de los programas que ya están grabados, donde pueden deleitarse con una cantidad enorme de programas. Ahí está también el link de los donativos, que volvemos a insistir, estimados amigos, y en cualquier minuto, me da la impresión que ya Jorge Zamora estaría ya conectándose, estaría ya al aire en cualquier minuto, y justamente acaba de llegar Jorge Zamora. Adelante, Jorge. Estaba muteado. Ahí a ti, Jorge, a Alejandro, a Mario, a los amigos que se están conectando. Y bueno, estaba precisamente viendo ese tema, no puedo compartir en casi ninguna parte, tengo bloqueado para variar el tema de compartir en grupos. Y es curioso porque el bloqueo automático digamos, de esto de los grupos es cuando tú compulsivamente te pones a compartir hartas veces y te bloquea. Pero yo no alcanzo a compartir ni una sola, si eso es lo terrible de esto. O sea, la censura es como per se. Es como que la hacen a propósito en el fondo. Pero bueno, son cosas que pasan. Ahí los amigos están seguramente ayudando a compartir. Bueno, lo que nos convoca hoy día, vamos a estar analizando la serie Dark, esta serie alemana que partió en el año 2017.
y que se ha convertido en un fenómeno debido al cuidado guión, más allá de los efectos especiales, más allá de que sea una obra de ciencia ficción. La verdad es que aborda temas filosóficos que son bastante importantes, como por ejemplo el determinismo, esta doctrina filosófica de la ley de causalidad, la dualidad, símbolos como la triqueta, por ejemplo, la tabla esmeralda, el ouróboro, etc. Entonces, bueno, que es la triqueta, ahí la tengo acá atrás, que esa es la puerta de "y así el mundo fue creado", que es como el eslogan en latín que tiene la serie. Y vamos a estar analizando más allá de la temática, del guión en el fondo, de la historia en sí misma, esta historia de ciencia ficción, de este pueblito llamado Winden, que en alemán significa viento y que tiene prácticamente tres estados, un pasado, un presente y un futuro, por lo tanto es complejo de seguir también, no es una serie muy simple de seguirle el hilo, porque tenemos a cada personaje por lo menos tres estados del mismo personaje, es decir, una tríada, un pasado, un presente y un futuro de cada uno, cuando joven, cuando adulto y cuando anciano. No es fácil seguirle la pista al guión de Dark, pero sí a lo que nos convoca, y vamos a estar ahora conversando, como les digo, más allá del guión, vamos a estar hablando de las atribuciones filosóficas y simbólicas que tiene esta serie, y que por lo que finalmente es interesante, es el motivo por el cual obviamente la estamos trayendo a colación, porque no es una típica obra de ciencia ficción, es una obra maestra, por decirlo de alguna forma. Está muy bien hecha, prácticamente no tiene agujeros de guión y se nota, pero muchísimo, de que esto antes de grabarse, digamos que cada capítulo, los guionistas, todos los que participaron, se esmeraron bastante bien en que el pasado, el presente y el futuro que se presentan tuvieran una coherencia, una concordancia en el fondo, para que finalmente se pudiera hacer esta obra que a algunos no les gustó mucho el final. Espero que es consecuente con el eslogan base, digamos, de este Ouróboro que se come la cola, que es: el principio es el final es el principio. Así que no sé si tienes algo que decir antes de partir, Jorge, si no, comenzamos. Sí, solamente decirle a nuestros amigos que ya están conectados, decirles que, bueno, aparte de pedirles que ya compartan este video, vamos a leer algunos saludos. Y a ver, dice Omar Marciano, dice: saludos, estimados, saludos a Omar Marciano. Jaime Herrera, que se está conectando, dice: saludos a ambos, Jorge, Mario y Alejandro, en casa viendo Dark. Yo algunos capítulos solamente, dice Jaime Herrera. Un abrazo afectuoso a Jaime. Paulito Tapia, buenas noches también, Paulito Tapia, un gran auditora. Ángela Montoya, un saludo muy especial desde Medellín, Colombia. Los felicito por el excelente programa. Dicho esto, estimados amigos, aparte de ir compartiendo, decirles que los comentarios referente a este fin que va a decodificar en los próximos minutos Dark, Jorge Zamora, van a ser leídos los aportes y los comentarios y las preguntas también, pero por favor, en relación a la película, no vamos a tocar temas que estén por fuera, digamos, por favor, es básicamente por los tiempos. Dicho eso, adelante, Jorge Zamora. Muy bien, ahí le pedimos entonces a Alejandro que ponga en pantalla la imagen número 1 que le mandé, que la vamos a tener bastante rato en pantalla porque es la central de lo que vamos a estar analizando. Bueno, tenemos que entender que esta serie, como les decía, está focalizada en un pueblito imaginario que se llama Winden, se supone que de Alemania. Y este pueblo esconde un secreto. El secreto es que sus habitantes están atrapados en una especie de bucle temporal entre los años 1953, 1986 y el 2019, básicamente. Esta tríada, este pasado, presente y futuro, se presenta como una especie de puzzle a resolver por parte principalmente de dos personajes, que es Jonas y Claudia, para tratar de romper la cadena, es decir, para tratar de romper la cadena de eventos en el fondo que confluyen finalmente en lo que les termina sucediendo a todos, que es una especie de apocalipsis que ocurre en algún momento de la historia. Para tratar de evitarlo en el fondo, ellos empiezan a mover fichas cuando empiezan a darse cuenta que son capaces de viajar a través del tiempo, ya sea a través de un túnel que hay ahí cerca del pueblo, o si no de una máquina creada por un científico de apellido Tannhauser.
y que también crea, se genera una especie de objeto que no tiene inicio, porque finalmente el propio Jonas, el que va donde Tannhäuser, que está empezando a construir la máquina, le lleva la máquina desde el futuro que está descompuesta para que la arregle. Entonces ahí se produce también una situación bastante interesante y que tiene que ver con esta temática de las paradojas, en el fondo las paradojas temporales. Algo que lo que estamos más o menos acostumbrados a ver, por ejemplo, los que estuvimos creciendo viendo las películas, por ejemplo, de Volver al Futuro, de Robert Zemeckis. Como parte principal de la simbología, o de la filosofía, mejor dicho, de esta serie, tenemos que entender el principio del determinismo, que es una doctrina filosófica que sostiene que todo acontecimiento, incluyendo el pensamiento, acciones humanas, todo, están causalmente determinados. Por lo tanto, no existiría la casualidad, sino que lo que existiría es la causalidad, es decir, una ley supuestamente inviolable, que significa que todo efecto tiene una causa. Y por lo tanto, los personajes inclusive de esta serie se dan cuenta en algún momento de que, si bien es cierto, pueden querer intentar modificar el pasado, se dan cuenta inmediatamente que si modifican ese pasado es probable que ellos no nazcan, o algo ocurra, y se dan cuenta que finalmente tienen que perpetuar finalmente lo que está ocurriendo para que no se rompa la cadena del ciclo. A pesar de que la quieren romper, se empiezan a dar cuenta que realmente no tienen libertad, no existe en su mundo el libre albedrío, y eso es bastante interesante desde el punto de vista de nosotros también, que estamos en este mundo. Y que de alguna manera el pueblo de Vinden viene a ser como una especie de alegoría a lo que nos está pasando a nosotros en este mundo material, en donde no sabemos realmente cuál es nuestro origen, ¿no? A ciencia cierta, no sabemos tampoco cuál es nuestro camino ni nuestro final, y finalmente da la impresión de que estuviéramos metidos dentro de esta doctrina filosófica del determinismo, donde no podemos salir, en el fondo, es un mundo dualista. Y esto también tiene mucho que ver con la filosofía agnóstica, que plantea la dualidad, plantea el mundo dualista, en donde el mundo libre, el mundo espiritual, fue de alguna forma eliminado de la ecuación en este mundo material, y se creó lo que se llama la dualidad. La dualidad en donde los principios femenino y masculino, o eléctrico y magnético, en lugar de estar armonizando como debería ser, están luchando entre sí, que es más o menos lo que ocurre con Marta y Jonas, que son los personajes principales, que los tenemos allí debajo donde dice el final es el principio, y que en el fondo vienen a representar una misma cosa, una propia creación. Son Adán y Eva al mismo tiempo, pero están divididos, es decir, son una sola cosa que está dividida. Por eso usan las mismas chaquetas, pero están divididos en principio, y de alguna manera están antagonizando, a pesar de que se aman, a pesar de que son uno, están antagonizando, están peleando en los sucesos que ocurren en Vinden. Por lo tanto, se afirma el concepto dualista dentro de esta serie, se confirma también el aspecto eléctrico y el aspecto magnético, que están en constante conflicto. De hecho, hay unas escenas por ahí donde inclusive ellos se matan entre ellos, tratando de alguna manera de entresalvar al mundo y al mismo tiempo detener el ciclo. Están constantemente metidos en una especie de problemas o cajas chinas, en el fondo, del que no pueden salir. Por ejemplo, Jonás en algún momento de la historia se da cuenta que ya no quiere más con esto, intenta suicidarse, y se da cuenta que no se puede suicidar porque él ya se ha encontrado con su yo del futuro, que está viejo. Entonces eso quiere decir que es imposible que se pueda matar porque ya existe su yo viejo. Inclusive lo intenta, trata de ahorcarse, qué sé yo, suicidarse, y no puede. ¿Por qué? Porque todo ese mundo está influido por la ley del determinismo, es decir, todo eso está programado. Y esto es algo también bastante curioso y bastante interesante desde el punto de vista de lo que nosotros podríamos pensar que es este mundo material. Es decir, por lo menos particularmente he planteado varias veces de que este mundo dual es una programación, es un mundo programado, es un mundo donde nos han entregado una mente que está completamente servil a ciertos patrones que no nos pertenecen realmente. Es decir, una cosa son los aspectos conscientes del ser humano, que están bastante dormidos, y otras cosas son los aspectos mentales, una mente que es absolutamente dual.
y que trabaja principalmente bajo los preceptos de los miedos, los apegos y los deseos, que es una tríada también, una tríada de control. Ahí podemos ver en el lado izquierdo de la imagen, por ejemplo, cómo esta tríada, esta triqueta, que tiene un origen celta que ya lo vamos a explicar, tenemos en la parte de arriba, por ejemplo, la mente, la muerte, el presente, el padre y el 33. Después tenemos al lado izquierdo el 33, la materia, el pasado, el hijo y la vida. Y luego al costado derecho tenemos 33, el tiempo, el futuro, el Espíritu Santo y la reencarnación. Es decir, esta concepción de un mundo trino, tal y como vemos, por ejemplo, en las antiguas religiones que hemos estado analizando también cuando estuvimos hablando en el programa sobre la astroteología. Como por ejemplo tenemos a los dioses Sin, Shamash, Ishtar, esta triada, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Isis, Horus, Set también lo tenemos ahí en el Antiguo Egipto. Y constantemente estamos representando esta Trinidad en el fondo que conforman lo que es la dualidad en el mundo material. Ahora, ¿por qué el 33 es importante? Por ejemplo, hay una en esta serie, y no solamente la serie, sino que filosófica y simbólicamente, porque no sé si los que han visto la serie, hay una parte donde hay 33 ovejas muertas, el 33 es muy, muy recurrente. De hecho, supuestamente el Dios uno, el Dios de la dualidad, no el Dios verdadero, el espiritual, sino que el Dios uno, este Dios que se divide en tres partes, por eso es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Si nosotros dividimos ese total, que es un 100%, lo dividimos en tres partes, nos da 33.33 infinito. Por lo tanto, por eso es que el número 33 es un tercio, representa un tercio de la vida o del mundo en el fondo en el que estamos. Por eso que una parte es la mente, una parte es la materia y la otra parte es el tiempo. Porque eso es lo que estamos nosotros viviendo constantemente. Estamos metidos en una especie de programación o ilusión también podría ser mental, material y temporal al mismo tiempo. Y que atrapa de alguna forma los aspectos conscientes o al espíritu no humano, sino que el espíritu atrapado finalmente en el humano. Ahora la triqueta como tal, como les decía, es originaria probablemente de la cultura celta, está construida sobre una rebosante cantidad de símbolos con profundas connotaciones representativas. Por ejemplo, el nombre de la triqueta proviene del latín tric, ket y ra, que se traduce algo así como de tres esquinas. Y a pesar de tener un origen indoeuropeo, se le han dado numerosas interpretaciones a lo largo de los siglos. Por ejemplo, ha formado parte de la iconografía fundamental de los pueblos vikingos, también obviamente de los celtas, los romanos. También en algunas runas vikingas se han encontrado vasijas romanas. Y obviamente está formado por estos tres óvalos que son que en los extremos de punta están unidos. Y están rodeados por un círculo cerrado, aunque obviamente existen bastantes variantes, y vendría a representar al mundo en el que estamos nosotros, este mundo mental, material, temporal, que está regido obviamente por el pasado, el presente y el futuro, que de alguna manera están concatenados, están unidos, están en una especie de uróboro que está ahí, esa serpiente que se come la cola, que ya vamos a hablar bien de qué se trata eso, pero que señala el eterno retorno, es decir, este sistema de cosecha de espíritus, por ejemplo, como que está bastante bien definido en el hinduismo, en lo que es la rueda del samsara, esta cosa de nacer, crecer, morir, nacer, crecer, morir o renacer, y que también está representado en esta triqueta, en lo que es la muerte, la vida y la reencarnación. Ahora, esta triqueta también ha sido encontrada como parte de la iconografía en diversas culturas. Por ejemplo, podemos encontrar piezas metálicas y manuscritos iluminados, como por ejemplo el libro de Kells, que es así como en cruces celtas y losas de la época se encuentran en la cultura cristiana primitiva. Aunque ni eruditos ni historiadores se han puesto de acuerdo sobre el origen de la triqueta, ni sobre su significado en sí mismo, casi todas las corrientes religiosas y espirituales tienen en común que agrupan sus significados en tríadas. El número 3 es el número más sagrado para la cultura celta, así como para la cristiana, y en ambas representa la perfección y el equilibrio. Este número ha sido una cifra recurrente en el simbolismo de diferentes culturas ancestrales alrededor de todo el mundo. La ley de las tres peticiones es una ley ocultista que exige que cualquier petición mágica significativa debe formularse 3 veces, y era estrictamente respetada en esta disciplina.
El principio en el que se basa es el que en la primera declaración se alerta a la mente consciente, en la segunda entra en juego el subconsciente y en la tercera está el espíritu o la conciencia que está comunicado con todos los niveles de esta, para poder responder por sí mismo sin interferencia a las normas racionales preprogramadas. Este símbolo es conocido también con el nombre de la Trinidad Celta, que representa la triple dimensión de la igualdad, la eternidad y la indivisibilidad. Nuevamente tenemos este triángulo. Obviamente que es una igualdad, eternidad e indivisibilidad que afecta al universo entero. Una concepción primitiva de la teoría del caos y de la causalidad. Además se plasma la filosofía celta según el cual todo tiene tres niveles, que es físico, mental y espiritual. El 3 para la mitología celta simbolizaba la fusión de tres personalidades divinas o elementos en una sola. Adquiría el significado de el medio, refiriéndose a la indecisión entre el bien y el mal. Representa la plenitud y la totalidad, como en los tríos pasado, presente y futuro, cuerpo, mente, espíritu. Los pitagóricos también lo consideraron como el primer número completo, ya que igual que tres bolitas puestas en fila, se tiene un comienzo, se tiene un intermedio y se tiene un final. Durante la invasión del Imperio Romano en la conquista de Julio César, el ejército romano adoptó la triqueta en su cultura, la galo-romana y la iglesia cristiana romana de Constantino II. Acabó dándole el significado de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De esta forma se desdibujó su significado celta y adquirió gran importancia para el mundo cristiano. En las creencias cristianas, además de incluir el significado de la Santísima Trinidad, se incorpora el símbolo del pez en su forma original. Esto quiere decir el ictis o el pez, que simboliza obviamente el cristianismo inspirado en Jesús, en el Maestro Jesús. También de alguna forma esta triqueta representa en el mundo celta a la triple diosa Morrigan, que al representar la parte femenina del universo la utilizaban principalmente los druidas varones, debido a que la ideología celta se basaba en un avanzado sentido del equilibrio, aunque no siempre era así, también habían bastantes sacerdotisas druidas que lo utilizaban en sus rituales. Asimismo, la triqueta representa la vida, la muerte y el renacimiento o reencarnación para los celtas. La creencia del druidismo de que todos los seres pueden reencarnarse en otros está especialmente ligada con la feminidad, ya que la mujer adquiere el papel de dadora de vida y portadora de muerte, de lo que se concluye que eran las dríadas, las sacerdotisas celtas y protectoras de los bosques sagrados, quienes se encargaban tanto de ritos de fertilidad como de los ritos funerales. Y ahí también se encierra o se enmarca con el símbolo del uróboro, que es muerte y vida al mismo tiempo, porque es una imagen de esta serpiente que se traga la cola, que al mismo tiempo que podemos interpretar que se está destruyendo a sí misma, que se está comiendo a sí misma, también podemos interpretar al revés, que se está expulsando a sí misma, se está creando a sí misma, si la vemos en sentido contrario. Ahora, los rituales lunares están directamente relacionados con la triqueta, la fertilidad y la feminidad del universo, por lo que las fases lunares son muy importantes para el druidismo, y de hecho, el calendario celta es lunar. La alusión de la triqueta a la triple dimensión de la divinidad femenina lo relaciona con la triple diosa lunar, que puede adoptar cualquiera de sus tres formas: doncella, madre o anciana. Es decir, tal y como vemos en la serie Dark, los personajes siempre se ven en esa dimensión: jóvenes, adultos y viejos. Ahora es habitual encontrarse con un círculo pasando a través de los tres lazos de la triqueta, simbolizando la unidad y la conexión de los tres elementos, es decir, que todo está enlazado: la mente, la materia, el tiempo, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el pasado, obviamente, el presente y el futuro. Ahora, pasando al uróboro, que es esa serpiente que estamos viendo ahí que rodea la triqueta, tenemos que saber de que esta palabra, ouroboros, proviene del griego, que significa serpiente que come su propia cola. Su significado remite a la naturaleza cíclica de las cosas y a la idea del eterno retorno. En ese sentido, ambas interpretaciones se refieren a la concepción de la existencia como un ciclo que siempre recomienza y cuya continuidad consiste en un constante renacer. Como por ejemplo vemos en las estaciones del año, o cíclico, o cuando vemos un reloj también. El reloj, no olvidemos que parte en las 12, da la vuelta completa y siempre es lo mismo. Siempre son las mismas horas, obviamente, independiente de que cambie el día, la fecha, etc. De allí que el ouroboros también se asocia con la naturaleza cíclica del tiempo, donde el instante presente es eternamente devorado por el instante futuro, constituyendo una secuencia infinita de instantes que mueren y renacen a cada momento.
En la antigüedad, el Ouroboros más o menos se puede rastrear hacia unos 3000 años más o menos hacia atrás. En el antiguo Egipto, por ejemplo, se guarda testimonio de Ouroboros en un jeroglífico de la cámara mortuoria de la pirámide de Unis. Asimismo, expresiones semejantes del Ouroboros se encuentran en la antigua Grecia, también en antiguas mitologías nórdicas. En ese sentido, un mito conexo al del Ouroboros es el de Sísifo, que es un personaje de la mitología griega que está condenado al inframundo, y su castigo consistía en un bucle. Él tenía que estar constantemente empujando una roca cuesta arriba, y cuando estaba a punto de llegar, esa roca siempre caía antes de llegar al tope y rodaba nuevamente al pie de la montaña y obligaba a Sísifo nuevamente a retomar la tarea, y así por toda la eternidad, sin poder romper el bucle, sin poder romper en el fondo el hecho de que él tenía forzosamente que empujar la roca. Algo muy similar a lo que estamos viendo, lo que se ve en la serie Dark, donde ellos finalmente se encuentran en ciertas situaciones clave y se dan cuenta que no pueden cambiar el futuro porque les va a afectar inclusive a ellos mismos. Entonces están atrapados en el fondo en una programación, están atrapados finalmente en una dictadura, se podría decir, determinista, finalmente. Y que es muy probable que sea lo que nos está pasando a nosotros en este mundo. Al no tener realmente claro de dónde venimos, quiénes somos y a dónde vamos, otra vez una triada, y son preguntas fundamentales en el fondo que tenemos que hacernos, pero lamentablemente es muy difícil responderlas, es muy probable que estemos atrapados en una dictadura de corte determinista, en una dualidad en el fondo, en donde estos principios que están peleando nos tienen completamente confundidos y atrapados en una ilusión, tal y como decían en el hinduismo la diosa Maya, una ilusión, una diosa que nos entretiene entretejiendo una realidad donde quiera que veamos, para no atender a lo real en el fondo, que vendría a ser en lograr unir en armonía estos principios masculino y femenino o eléctrico y magnético para poder volver a la unidad, para poder romper la dualidad finalmente. Pasemos a la siguiente imagen, estimado Alfredo. Hay que agrandarle un poquitito ahí. Ahí tenemos uno de los personajes, que es Noah, que es bastante interesante porque Noah es un sacerdote claramente de tipo jesuita, porque tiene ese adornito típico blanco allí. En las primeras temporadas se empezó a ver como que era el personaje que manejaba todo el sistema, pero la verdad es que no era el que manejaba el sistema. De aquellos que se habían de alguna forma rebelado contra el Dios que se presenta en Dark, que no es otra cosa que el tiempo. El tiempo es el Dios de la serie Dark. ¿Y por qué? Porque quien sostiene la dictadura determinista es precisamente el tiempo. Este tiempo que está encadenado, en este caso en Vinden, en el pasado, presente y futuro. Entonces este personaje, que tiene tatuada en su espalda lo que se llamaba la tabla esmeralda, de alguna manera sentó precedente como que era el que mandaba en el mundo, pero la verdad es que es un elemento importante, ¿no?, a este sacerdote dentro del control de este Dios temporal, y tal como de alguna forma también vemos como en este mundo, sobre todo los jesuitas han tenido un papel fundamental en lo que es la construcción no solamente de Occidente, sino que en la conformación del mundo entero. Porque no nos olvidemos que ellos, cuando son creados por ahí por el año 1540 más o menos, han tenido influencia en China, en Japón, en Rusia, en Estados Unidos, en el mundo, en América Latina, prácticamente en el mundo entero, siendo probablemente los detentores de alguna forma del conocimiento. Porque no nos olvidemos que debajo del Vaticano tenemos kilómetros y kilómetros de bibliotecas de libros que el ser humano jamás ha visto probablemente en miles de años. Probablemente también muchísima información rescatada de la propia Biblioteca de Alejandría, que recordemos fue de alguna manera destruida por huestes satanistas en el fondo, para evitar que el conocimiento, la verdad en el fondo, el verdadero conocimiento, llegara finalmente a los seres humanos, obviamente para evitar su liberación, porque no nos olvidemos que parte importante de la cadena que nos oprime, no solamente desde el punto de vista mental de los miedos, los deseos y el apego, es la ignorancia. Una ignorancia que lamentablemente y mayoritariamente es elegida por mucha gente también, porque hoy día, por ejemplo, por poner un ejemplo,
Creo que estamos en una era, sobre todo con el Internet, estamos en una era donde prácticamente toda la información está allí. Pero es tanta la información que cansa, tanta la información que agota, tanta la información que son muy pocos los que la quieren ver, lamentablemente. Entonces, si antes teníamos un problema de información porque no estaba, y obviamente era difícil acceder a ella, ahora es tanta que produce exactamente el efecto contrario. Es decir, la gente, tal y como sale en Matrix, que la hemos decodificado acá con el personaje Cipher, prefiere la bendita ignorancia en el fondo a saber la verdad. Ahora la tabla esmeralda es un texto breve de carácter críptico que fue atribuido a Hermes Trismegisto, aquel 3 veces grande, eso significa, cuyo propósito era revelar el secreto de la sustancia primordial y sus transmutaciones. En la tabla esmeralda está condensado, resumido todo el arte de la gran obra, en el fondo de la alquimia, de cómo se creó el mundo, cómo funcionan en el fondo las cosas en este mundo, en el mundo en el que estamos nosotros atrapados y que también de alguna forma, y haciendo una analogía, es como está atrapado también los personajes ahí en Vinden. Ahora la alquimia es el arte del perfeccionamiento y la gran obra implica su cumplimiento, la perfección. La tabla esmeralda contiene en sus pocas líneas el secreto de la gran obra. Es un pasaje directo a la perfección. Dicho mensaje es expresado de modo simbólico. Su sola lectura no revela su significado. El acceso a la gran obra requiere trascender la limitación racional. De ahí que todo alquimista conlleve una transmutación personal paralela que le permita acceder al lenguaje del símbolo. El todo, el uno, tan solo se expresa simbólicamente y es necesario el aprendizaje del símbolo en sí mismo. De no ser así, su sola simplicidad generará incredulidad. La razón aguarda complejidad ante lo complejo, mientras el uno, el ouroboros, se descubre ante la simplicidad de otra lectura, de otro lenguaje. En definitiva, la expresión críptica de la tabla no es intencional, sino que requiere de la gran persona adecuada, capacitada para la gran obra. No nos olvidemos que antiguamente la alquimia era diferente de la química. Por ejemplo, hoy día la química es ciencia pura, es decir, es empírica, 100%. En cambio, la alquimia de alguna forma unía una dualidad, obviamente también, a la química con la religión, a la ciencia con la religión de alguna forma. Pero esto de alguna manera también fue separado y se han convertido en antagonistas bajo el mismo precepto de dualidad o caos con el que se separa lo eléctrico y lo magnético. Es decir, hoy día religión y ciencia luchan, no hoy día, desde hace mucho tiempo, pero luchan también porque es una dualidad en sí misma. No nos olvidemos que el mundo, este mundo que es regido a través del caos, necesita de la dualidad para que aquellos que controlan el mundo puedan hacer su negocio. Y nosotros lo vemos y lo hemos conversado muchísimas veces, dualidades como izquierda-derecha, políticas para que la gente pelee y obviamente caos, los de arriba gobiernan. Dualidades, por ejemplo, como esta, religión-ciencia, también para que peleen, es decir, eso, raciales, blanco contra negro, etcétera. Todo sirve, es decir, cada vez que se instala una dualidad, hay gobernantes que sacan, digamos, rédito de esto. Por ejemplo, por poner un ejemplo también muy cercano y que lo vamos a tener en octubre acá en Chile, esta oligarquía partidista que controla Chile y por la que salió la gente a reclamar en octubre del año pasado, se las ingenió, nos inventó un plebiscito, nos dividió en apruebo y rechazo para la Constitución. Y hoy día toda la gente está en una dualidad, no se dan cuenta, peleando entre apruebo y rechazo, mientras los mismos de siempre van a seguir haciendo su negocio, porque amarraron todo eso más encima una ley que nadie lee. Si la quieren buscar, 21.200. Y bueno, era solamente un ejemplo para que veamos que finalmente seguimos atrapados en dualidades. Que hay muchos tipos de dualidades. Si tú eres del Real Madrid y tu mejor amigo del Barcelona, van a terminar peleados porque obviamente ahí hay otra dualidad más. Todas, absolutamente todas, les sirven cuando se trata de mantenernos divididos. Divide et impera, decían los romanos. Es una premisa de la dualidad. La tabla esmeralda se ve reflejada su esencia en el fundamento ontológico último de la filosofía, es la finalidad del ser. Este ser que tiene carencias, que tiene limitaciones, pero que de alguna forma sabe que de alguna manera en su interior están las respuestas y constantemente está intentando encontrarlas afuera, en una ilusión en el fondo, en
en un bucle temporal, por decirlo de alguna forma, tal como se ve en esta serie, y que le impide ver finalmente la verdad de que todo está finalmente dentro de él. Y que en el fondo llegar a una especie de máxima, en el fondo donde nos damos cuenta de que finalmente todo aquello que pensábamos que podíamos hacer, finalmente éramos, pero en el fondo no nos dábamos cuenta. Esta tabla es una vía directa para esa finalidad, supuestamente, obviamente, porque no lo podemos afirmar. Aquel que la entienda tiene el acceso directo al todo, al uno, al universo, y a entender obviamente el principio fundamental del Ouroboros, esta serpiente que se come la cola, que el principio es el final es el principio, y poder salir finalmente de la famosa rueda del samsara. Tanto la ciencia como la filosofía se originan vislumbrando en el horizonte la respuesta a la pregunta por el uno. La filosofía de la ciencia tiene como propósito responder a dicha pregunta fundamental. La tabla esmeralda conlleva una necesaria creencia ya olvidada que en el transcurso de la historia, que contrasta con una marcada disociación en la metodología del saber contemporáneo, que está más fundamentada en una unidireccionalidad nihilista que en una integración de todos los opuestos de la existencia. Finalmente, y como resumen, ¿de qué trata la tabla esmeralda? En el fondo trata de presentar de manera simbólica los secretos en el fondo de cómo está creado este mundo. De hecho, si por ejemplo analizamos esta famosa frase en latín que está dentro de la serie, que es Sic mundus creatus est, quiere decir y así se creó el mundo. Por eso, y esa es una explicación en el fondo de lo que está puesto ahí en la tabla esmeralda. Finalmente, para entender que las respuestas a todo lo que estamos preguntando están dentro del uno, pero no del uno físico, sino que del uno espiritual, finalmente. Pasemos a la siguiente imagen, estimado Alejandro. Son poquitas imágenes, así que eso no va a ser muy largo, como otras veces. Bueno, aquí tenemos al personaje principal, que es Jonas, que es uno de los primeros que intentando rescatar a su hermano, que finalmente resultó ser su padre, porque esa es otra de las paradojas que presenta también esta serie, que es muy entretenida, y como les digo, los que no la han visto, tomen un papel, tomen un lápiz y empiecen a anotar, porque la verdad es que en algún momento se van a confundir, porque son tres personajes, tres estados del mismo personaje, pasado, presente y futuro, y son muchísimos personajes los que intervienen acá, así que se vuelve compleja la situación. Jonas, que viene a ser Adán, que viene a ser como el primer hombre de la creación en el mundo de Vinden, y tenemos a Marta, que viene a ser como Eva, nos encontramos a que Adán constantemente está entrando a este túnel para poder viajar en el tiempo, a través de estos ciclos de 33 años, tal como presenta la división de la triqueta, en puntos de 33.33, digamos, tomando como si eso fuera un 100%, como si fuera un 1, nos encontramos con que Jonas está constantemente dentro de un túnel, una oscuridad en el fondo con una luz en la mano, es un Lucifer, es un portador de luz, que en algún momento se encuentra con esta situación, con esta capacidad, con no se sabe si es un regalo o es una condena finalmente, de poder moverse a través del tiempo. Pasemos a la siguiente. Y obviamente al moverse del tiempo y tratar de hacer que le crean, obviamente es una cosa bastante complicada. También hay un tema ahí con la locura, que está bastante afectado, y se ve bastante afectado por personajes que son aledaños a él. Y aquí tenemos a Jonas, que está con su otro Jonas, el Jonas que está más viejo, que viene del futuro y que de alguna forma trata de guiar al Jonas más joven para que haga exactamente lo que tiene que hacer para que no se rompa el ciclo finalmente. O bien para que se rompa el ciclo, pero la verdad es que en algún momento se tienen que dar cuenta de que no pueden, porque hay un determinismo, hay una dictadura determinista que no se puede romper, lamentablemente. Pasemos a la siguiente. Dentro del túnel se encuentra Jonas con un Ouroboros. Ahí no se nota mucho, pero es un Ouroboros, es una serpiente que se está comiendo la cola, que está atada a un hilo rojo. Ese hilo rojo, en varias culturas, sobre todo en la japonesa, tiene que ver con aquellas almas o aquellos principios que están separados, digamos, que están unidos del principio de la eternidad y que en algún momento se van a reencontrar.
Aquí obviamente está representado porque este hilo une de alguna forma este mundo con el otro mundo, es decir, el traspaso de un tiempo, sea el futuro o el pasado. Y de alguna forma también representa la unión que tienen este Adán y esta Eva, esta división en el fondo que se hace del uno espiritual, y al momento de crearse la dualidad y de separarlos en los aspectos eléctrico y magnético. Tal y como he dicho varias veces, el aspecto magnético en este mundo de alguna forma ha sido completamente anulado, y lo que gobierna es un Dios eléctrico, es un Dios mental, principalmente un padre, que para poder generar el caos, disfraza la mitad de su fuerza de magnética para poder finalmente crear esta instancia en donde estos dos aspectos están luchando entre sí en lugar de armonizar. De alguna forma, también como se ve aquí en Dark, como Marta y Jonas, a pesar de amarse, igual llegan hasta matarse entre sí. Pasemos a la siguiente, que creo que es la última. Es la última, ya, ok. Bueno, vamos antes de pasar ahí a conversar ya con los amigos, a interactuar, porque seguramente tienen muchas cosas interesantes que aportar también a esto, porque, ojo, esto es muy importante. Aquí estamos hablando de un aspecto bastante pequeño de la filosofía que podríamos abordar respecto de este tema, porque la verdad es que los aspectos filosóficos y simbólicos que hay detrás de Dark son muchísimos. Hay muchísimos símbolos ahí que obviamente por tiempo no podemos estar tocando. Y la trama en sí misma también, que también lleva muchísimas otras preguntas y muchísimas otras reflexiones en el fondo que no vamos a alcanzar a verlas por tiempo. Ahora, una cosa interesante de Dark, de la palabra Dark, es que al revés se pronuncia Drak, y ese es un término bastante interesante porque es la abreviatura de Kil-Orad, que es una especie de nomenclatura para la medición de la radiación que se absorbe. ¿Y por qué es importante? Porque no nos olvidemos que todo gira en Vinten, todo gira en torno a una planta nuclear donde de algún modo hay una explosión y que genera una especie de apertura espacio-temporal, que es lo que finalmente genera esta posibilidad de que este pueblo esté conectado en 3 tiempos diferentes. Entonces, por lo tanto, es interesante. Inclusive en la última, una de las últimas, no recuerdo bien si es la última o la tercera de las temporadas, una de las palabras de Dark, que era precisamente la R, estaba girada, estaba hacia el otro lado. Entonces no es menor pensar que lo atómico, es decir, la característica de la fuerza atómica, también tiene algo que ver en esto. Y precisamente Dark, al revés, como les digo, CRAD, tiene que ver con este término que es una abreviatura de este sistema de medición de la radiación absorbida. Obviamente en el cuerpo humano. Bueno, a ver, vamos ahora a ver algunas de las frases interesantes que tiene esta serie. Por ejemplo, cuando se descubre esta posibilidad de viajar a través del tiempo, y Mikkel dice en algún momento, este personaje Mikkel dice en algún momento, da una respuesta que dice: la pregunta no es cómo, sino cuándo. Es decir, dándole obviamente al tiempo una importancia más importante al espacio, al lugar en el fondo, al cuándo. De hecho, si ustedes ven la triqueta, pongamos la imagen del principio, estimado Alejandro, por favor, que es la número 1. Si ustedes se fijan, al centro de la triqueta está en inglés, dice when, cuándo. Y es exactamente el punto de inflexión finalmente donde convergen todo. Y aquí viene una paradoja bastante interesante, porque los personajes, conforme se van moviendo entre pasado, presente y futuro, ellos mantienen su aspecto. Es decir, por ejemplo, el Jonas del 2019, cuando viaja al pasado, sigue siendo el mismo Jonas. Por lo tanto, su línea temporal personal continúa vigente. Entonces, cuando se está en el futuro y se habla acerca del pasado, hay un presente inserto en el propio pasado. Esto es bastante extraño, pero da a entender de que en el fondo el pasado, el presente y el futuro es un eterno presente. Todo ocurre al mismo tiempo, finalmente. Y que es una ilusión, finalmente, el aspecto que nosotros vemos del tiempo de manera lineal. Y esto ya lo han estado presentando varios físicos en el fondo. La teoría es bastante interesante, la teoría física, la teoría cuántica, respecto de cómo funciona realmente el tiempo. De hecho, Einstein decía que el tiempo es una ilusión, pero persistente. Es decir, que está ahí, obviamente, y es muy difícil romperla. Otros presentan
lo que se llama el 8 de Moebius, es este papel que se dobla y que se convierte en una especie de 8, y que este 8 también es representado muchas veces con, obviamente es el símbolo del infinito, de la eternidad, y también es representado muchas veces como un Ouroboros, también como una serpiente que se come la cola eternamente, digamos, o bien que se expulsa, se crea a sí misma eternamente, porque no nos olvidemos que el principio de creación y el principio de destrucción están insertos dentro también de la dualidad. Y cuando algo se destruye, obviamente comienza una nueva cosa, y cuando algo comienza, lo anterior también es destruido. Por eso es que el eslogan principal de la serie es ese: el principio es el final es el principio. Otra frase interesante de Nickel, él dice: no existe la magia, todo es una ilusión, las cosas solo cambian cuando nosotros las cambiamos, pero tienes que ser hábil, hacerlo en secreto, y entonces parece magia. Ahí se refuerza de alguna forma también el aspecto ilusorio de la Matrix, del mundo, no solamente de Vinden, sino que probablemente el mundo en el que estamos nosotros. Y que ya lo decían antiguas culturas, que se antiguas religiones del misterio, que estamos metidos en una especie de ilusión. Estamos en una malla, como les decía anteriormente, en donde el determinismo al parecer gobierna, es decir, como que existe una dictadura temporal, tal y como aparece ahí en Vinden, y donde este Dios malvado, por decirlo de alguna forma, este Dios dictatorial no es otro que el tiempo. Tannhaus, que es el creador de la máquina del tiempo, dice una frase muy interesante que dice lo siguiente: no solo el pasado influye en el futuro, sino que el futuro también influye en el pasado. Y es tal cual, debido a los sucesos que ocurren obviamente ahí en Vinden. También a modo de locutor, muchas veces cuando empieza la serie hay una voz en off en el fondo que da algunas reseñas bastante interesantes. Por ejemplo, se dice lo siguiente: dice, la distinción entre el pasado, presente y futuro no es más que una ilusión. El ayer, el hoy y el mañana no son consecutivos, están conectados en un círculo sin principio ni final. Todo está conectado. Nuevamente el principio de la triqueta, o bien también el principio del Ouroboros. También el Jonas del futuro en algún momento dice algo interesante, que dice: cualquier decisión a favor de algo es en contra de otra cosa. Cuando él se da cuenta de que cualquier cosa que haga va a interferir, y se da cuenta que no puede mover finalmente ni nada del pasado ni nada del futuro porque está todo concatenado, se da cuenta que está metido en una dictadura y que realmente el libre albedrío no existe. Otra cosa que también dice el Jonas del futuro es lo siguiente: ¿por qué me fascina el tiempo? Quiero entender si puedo cambiarlo, si todo tiene un propósito, y si es así, ¿quién decide este propósito? ¿Coincidencias, Dios, o somos nosotros mismos? ¿Somos libres en lo que hacemos, o todo se crea de nuevo en un ciclo eternamente recurrente y solo seguimos las leyes de la naturaleza como esclavos del tiempo y del espacio? Obviamente preguntas de tipo filosóficas muy difíciles de contestar. Otro personaje que es Inés dice: creo que las cosas, sin importar qué tan extrañas o anormales nos parezcan, pasan por alguna razón. Bueno, ahí se está afirmando obviamente el principio de causalidad, que también es parte de la filosofía determinista, es decir, que toda causa, todo efecto tiene una causa finalmente. Bueno, eso sería para presentarles, digamos, para empezar allá a conversar con los amigos. Obviamente yo sé que tienen bastantes cosas que apuntarse, que hay bastantes fans de la serie, que como les digo es muy muy buena, muy interesante. Algunas la comparan con Stranger Things, pero son bastante diferentes en el fondo. Una es un poquito más lúdica, Stranger Things, y esta es un poquito más densa, más oscura, como dice su nombre, Dark, y es más difícil de seguir. Pero como les digo, aquí lo que nos convocó finalmente no fue tanto el guión, sino que los aspectos filosóficos y simbólicos que hay detrás. Adelante, Jorge. Ok, gracias Jorge. Mientras tanto tú te relajas, te tomas tu agüita. Vamos a empezar luego a leer los saludos de los amigos. Antes de eso, decirles que en la www.radiomiradordelgallo.cl, un enlace que va a colocar aquí nuestro estimado Alejandro Correa, que a todo esto démosle las gracias a Alejandro, porque Alejandro es la persona que brinda el soporte técnico y es el que permite que en definitiva el programa Contingencia, entre otros programas, digamos, se pueda transmitir a través de la Radio Mirador del Gallo. En este sitio web, estimados amigos, se ha creado un Patreon o un link para la gente que nos sigue de fuera de Chile, en la cual pueden efectuar sus donativos o
aportes, digamos, para que este medio pueda seguir manteniéndose al aire con la línea editorial que nos ha destacado desde el día 1, que llegó esta pandemia. ¿Ok? Dicho eso, darle las gracias también a Marion Jara y como siempre, bueno, por supuesto, Jorge Zamora, que nos brinda el contenido en las decodificaciones, especialmente el día de hoy decodificó Dark. Vamos a empezar con los saludos. Laura Ambrosio dice saludos desde México, así que saludos a Laura Ambrosio que nos está viendo desde México. Catalina Iri Aquebeque, buenas noches, saludos a todos también. Saludos afectuosos a Catalina por estar mirándonos y también pedirles que por favor masifiquen el video. Rodrigo Yarzún dice saludos desde Punta Arenas. Imagínense, en la zona austral de Chile, que nos estén viendo, bastante contento. Así que saludos especiales a Rodrigo Oyarzún. Jesús Eduardo Reyes dice, hola a todos, gracias por su trabajo. Jorge Zamora, ¿conoces algo del laberinto y el Minotauro? Paréntesis, el lamento de Ariadna. Saludos desde México, dice Jesús Reyes. Sí. Bueno, algo de eso también hay en Dark, que esta idea de Ariadna, que era una especie de doncella que debía ser sacrificada al Minotauro, y que de alguna manera Teseo, aparece ahí el héroe Teseo, que finalmente destruye al Minotauro, que obviamente estaba ahí en la isla de Creta, y cómo se encadena con la serie Dark, que es esta idea del laberinto, esta idea de no poder salir, en el fondo de estar atrapado dentro de una especie de bucle, de bucle cíclico. De alguna forma también tiene que ver este tema del Minotauro en Dark. Perfecto. Marcelita Caguac Reyes dice, me encanta, dice, categórica, dice Marcelita. Así que saluda a Marcelita. Pelusa Noviembre, excelente serial, un acierto de estar hablando y conversando su temática. Gracias, dice. Así que gracias también a Pelusa por estar en la conexión. Marion Jara acaba de compartir algunos canales de YouTube. Loreto Valdebenito, saludos desde Río Negro, Argentina. Excelente trabajo el que realizan. Gracias por tanta información. Gracias a ti, Loreta, por estar en la conexión. Nuestro amigo de Chillán, especiales saludos a la zona ahí de la buena longaniza, ahí la octava región, bueno, región de Ñuble hoy en día. Así que saludos especiales a Sergio Gustavo Suárez. Hola, ¿qué tal? Excelente conexión. Perfecto, Sergio. Grit Grack dice, se fue la señal. Sí, bueno, decirles que estamos con una fuerte censura, la verdad es esa, pero la pueden ver en paralelo por dirección correcta, por IMAR también se está transmitiendo en el muro de Jorge, etcétera, en el muro mío está transmitiendo la señal. Saludos a Hugo Ledesma también, gran amigo que nos ve de la comuna de Cerro Navia. Guillermo Antonio Holguín Lascano, está etiquetando a Ignacia Salina Hidalgo. Jesús Eduardo Reyes Benítez, Jorge Zamora, gracias por tu análisis. ¿Nos podría dar tu decodificación de la edad de la muerte de Jesús de Nazaret, 33 años? Bueno, la verdad es que el tema de Jesús es un tema bastante complejo de abordar, porque partamos de la premisa de que algunos no lo consideran un personaje histórico, otros dicen que fue crucificado, otros dicen que no fue crucificado. Es bastante difícil abordar el tema de Jesús, y se puede abordar dependiendo desde qué punto de vista lo queramos ver. Yo tengo una descodificación ahí en mi canal, El Mundo al Revés, que es acerca del verdadero mensaje de Jesús, pero visto desde el punto de vista de los escritos gnósticos de Nag Hammadi, o lo que se llama el Evangelio de Tomás. Ahora, la edad supuesta de la crucifixión de Jesús la podemos abordar obviamente de manera metafísica desde el punto de vista del número 33, que es esta división de la tríada, digamos, de control del mundo material, como lo veíamos al principio ahí con la triqueta, en donde si tomamos el pasado, el presente y el futuro en porciones, digamos, de un 100%, tal y como decía, obtenemos un 33. Ahora el 33 es importante porque en las escuelas de misterio, porque viene a significar ciertos escalones respecto de saberes en el fondo filosóficos muy antiguos, de antiguas sabidurías en el fondo, de muchas escuelas de magia, qué sé yo, logias secretas, etcétera, que toman en el 33 como una especie de ciclo de caminos para poder ascender a un cierto conocimiento. De hecho, también en la columna vertebral, son 33 vértebras, también se dice que la famosa pirámide en el fondo de ascenso de la masonería también tiene 33 niveles, etcétera.
Entonces finalmente cuando Jesús llega al 33, no nos olvidemos que él en algún momento de la historia, desde el punto de vista, digamos, no bíblico, sino que de otro tipo de contexto, como por ejemplo no solamente Nehemías, sino que los apócrifos, que son textos obviamente que fueron dejados fuera del canon de los 4 evangelios con que se armó finalmente la Biblia, lo que entendemos como el Nuevo Testamento. Entendemos que Jesús fue de alguna forma en el antiguo Egipto, convertido en lo que se llama una masterdamo, que es una especie de maestro de maestros. Entonces él asciende a una especie de grado 33 en lo que fue supuestamente en unas cámaras secretas debajo de la Esfinge, ahí en Egipto, donde fue investido como amasterdamo o maestro de maestros. Y de ahí es donde él parte, digamos, a hacer su ministerio para poder llevar su mensaje, que no era yo los voy a salvar, sino que era sálvense a sí mismos, finalmente. Despiértense a sí mismos, que era básicamente lo mismo que está puesto en el oráculo de Delfos, es decir, conócete a ti mismo, conocerás a los dioses. Y también hay un mensaje bastante interesante en los escritos de Nag Hammadi atribuido a Jesús que dice algo así como: si eres capaz de conocer todo, pero no te conoces a ti mismo, habrás fallado en todo finalmente. Así que ahí está bastante inserto el tema de que finalmente la sabiduría última del conocimiento espiritual es ese, conocerse a uno mismo. Perfecto, Jorge. Bueno, decirle a los auditores que Mario acaba de colocar al pie, digamos, de los comentarios, el canal de YouTube de Jorge Zamora de Mar, digamos, donde está justamente hablando Jorge, lo pueden complementar con el video que le acaba de mencionar. Cristian Alejandro Gutiérrez dice: buen programa, saludos a Cristian Gutiérrez. Y Serpent dice: hace muchos años llegué al 3 y lo sentí como saltar de la dualidad. Siento que el salto espiritual es trascender del 3 al 1. Paréntesis, nuestro espíritu. Ya Tesla hablaba del 3, 6 y 9. Sí, bueno, ahora tenemos que entender que nosotros estamos en un mundo programado, por lo tanto la matemática, los números son absolutamente importantes dentro de la programación en la que estamos. Ahora yo le atribuyo al Dios verdadero, le atribuyo una extemporalidad y una exmaterialidad y una exmentalidad también de su ser, de su estado. Es decir, yo concibo al Dios verdadero como una entidad o un estado, más que una entidad, un estado fuera de la triqueta, fuera de la mente, del tiempo y de mente, tiempo y materia, y de la materia al mismo tiempo. Entonces, finalmente, cuando nosotros hablamos en términos de números de los dioses, finalmente tenemos que entender que nos estamos refiriendo en el fondo los dioses, al dios material, o a los diferentes dioses materiales que conforman finalmente el uno. Y ahí tenemos cosas curiosas, por ejemplo, claro, el 3, el 6 y el 9 son números muy importantes. Y el 9, por ejemplo, es muy interesante desde el punto de vista matemático, porque es un número que se puede multiplicar el 9 se puede multiplicar por cualquier número, y si el resultado lo sumamos, nos da siempre 9. El 9 representa como que es 3 veces 3 en el fondo, que representa también a la tríada, representa la inmutabilidad, es decir, precisamente lo que dice la filosofía determinista, que tú no puedes cambiar nada, que está todo programado, está todo hecho. Está todo determinado en el fondo. Entonces, por ejemplo, si tú multiplicas el 9 por el 9, te da 81. 8 más 1, 9. 3 por 9, 27. 7, 2, 27. 7 más 2, 9. Y así coloquen la cifra que ustedes pongan, multiplicado por 9, sumen el resultado, redúzcanlo y les va a dar siempre 9. Porque es el símbolo de la sumatoria, de la triqueta, del mundo material, del mundo dualista, del mundo programado. Perfecto, Jorge. Bueno, señalar que ti, Serpen, lo está viendo desde Buenos Aires, Argentina, así que muchos saludos a ti, Serpen. Jesús Eduardo Reyes Benítez dice: saludo al equipo, gran trabajo. Jorge Zamora, ¿podrías explicar la analogía de Adán, Eva y Lilith, que es entre paréntesis Jonas, Marta y Claudia? Gracias. Ya, bueno, supuestamente, digo supuestamente porque obviamente no podemos afirmar estas cosas, pero sí las podemos contestar desde el punto de vista de la información con la que contamos. Supuestamente Eva no habría sido la primera mujer, digamos, de la creación, sino que habría sido Lilith, que es una especie de demonio en el fondo, es una pelirroja. No olvidemos que casi siempre las diosas de la antigüedad son pelirrojas, como por ejemplo Ishtar, también Ishtar Inanna.
que la pudimos ver de manera alegórica muy interesante en la película Ojos bien cerrados de Kubrick, a través de todas las pelirrojas que estaban allí, todas esas Lilith, todas esas Ishtar en el fondo, y que a diferencia de Eva, Lilith era muy autónoma, es decir, y de alguna manera las corrientes feministas también han estado tratando de tomar como imagen a Lilith, que era una demonio en el fondo, en lugar de Eva, que era sumisa, que estaba supeditada a Adán, etcétera, etcétera. Entonces finalmente tenemos a una Claudia que efectivamente dentro de la historia de Dark es la que finalmente determina y controla prácticamente el todo. Ella es la que de alguna forma maneja los hilos dentro de la serie para que todas las cosas finalmente sucedan. Entonces finalmente ahí se puede ver el poder de Lilith, que de alguna manera inclusive es antagónica al propio Dios, tal como Claudia, el tiempo del Dios de Dark, en este mito, el mito de Lilith, también es contrario al propio Dios, el decirle, no, yo no voy a servir a Adán, yo voy a hacer lo que yo quiera. Perfecto, Jorge. Next, Natalia. Les comparto este pensamiento de Cioran, con el que me identifico, y cuando vi el final de Dark lloré mucho, dice, porque así es como será mi salida de esta ilusión. Comillas. Sea cual sea la respuesta, puedo decir que nunca he pedido estar aquí, y aún estando aquí solo pienso en cómo salir sin hacer ruido, sin que se note mi ausencia, como si nunca hubiera estado, y de esta manera sentir la ilusión de no haber existido nunca. Bueno, es interesante. Es básicamente lo que ocurre en el final de Dark. Obviamente aquí estamos haciendo un mega spoiler, que finalmente los personajes como que desaparecen, como si jamás hubiesen existido, pero al mismo tiempo es un final, pero sabemos que dentro de la temática de Dark y de lo que estamos hablando desde el punto de vista filosófico, significa que está empezando algo al mismo tiempo, porque antes de que eso ocurra, los personajes que son Marta y Jonás, los principales, en una especie de canal temporal totalmente fuera digamos, de los tres estados, como una especie de canal central o intermedio, ella ve a Jonás pequeño y Jonás ve a Marta de pequeña. Eso quiere decir que el siglo, ellos van a desaparecer, pero el siglo va a continuar. El Uroboro va a hacer su trabajo. Perfecto. Joaquín Lautaro dice, apruebo, dice Joaquín Lautaro. René Ángel dice, hashtag somos resistencia. Así que saludos especiales a René Ángel, que también es un auditor que siempre está conectado. Al amigo que dijo apruebo, vaya y lea la ley 21.200 y se va a dar cuenta que es inútil votar apruebo y rechazo también. Perfecto. Dicho eso, Jesús Eduardo Reyes. Jorge, ¿notaste que en el primer capítulo de la tercera temporada los escritores de Dark le hicieron un guiño a Stanley Kubrick poniendo las gemelas de Chini? Sí, no, estamos completamente de acuerdo que los que están detrás de Dark obviamente tienen influencia de Kubrick. De hecho, todo el ambiente oscuro, y si se dan cuenta, al igual que Kubrick resaltaba ciertos colores, como el amarillo, por ejemplo, el rojo, el azul, etcétera, etcétera. Así que claramente hay... Bueno, es que Kubrick, tenemos que entender que Kubrick al cine es como Picasso a la pintura. No te lo puedes saltar. Correcto. Jaime Herrera, creo que hay algo de eso, de un determinismo universal, dice. Sin embargo, hay líneas de tiempo, comillas, que podemos saltar y caer en otra realidad. Sospechoso que puede ser un juego de lo mismo. Esto lo amarro con la filosofía del eterno retorno. Me pregunto para qué volvemos quizás para vivir otra línea de tiempo que habíamos desestimado, dice Jaime Herrera. Bueno, dentro de la posibilidad de la cosecha de espíritu, es probable que estemos simplemente, y tal como en la teoría de los arcontes, estemos simplemente aquí alimentando, simplemente una máquina que no nos aporta absolutamente nada y que simplemente lo que hace es instalarnos dentro de un contexto totalmente programado para vivir una vida donde vamos a ser alimento de estos sujetos para morir y después volver de nuevo a hacer exactamente lo mismo. Es decir, un déjà vu absolutamente sin sentido en el fondo. Perfecto. Natalie de Jesús dice, saludos desde Nueva York. Mira, desde Nueva York, así que saludo allá a Natalie de Jesús. Sigamos, vamos con Ainek Natalia nuevamente. Dice, Jorge, ¿tú consideras que estamos ahora repitiendo la línea del tiempo de la Segunda Guerra Mundial? Ya que el tiempo como lo percibimos lineal no es así, estamos en bucles y hoy mismo este holograma se está debilitando.
Sí, bueno, de hecho, la élite gobernante, la sinarquía, me estoy refiriendo a la élite visible, aquella que controla la emisión del dinero, que controla el Vaticano, que controla la City de Londres, etcétera, está echando mano nuevamente a su truco dualista de los buenos contra los malos, tal y como en la Revolución Francesa se hizo en algún momento, que esto lo he explicado otras veces, pero es bueno entenderlo para poder comprender que estamos metidos en un bucle finalmente, en donde la gente de la revolución, el pueblo en la Revolución Francesa entendía de que el mal estaba arriba, era un problema arriba-abajo, no izquierda-derecha como pasa hoy día, era arriba-abajo. El clero y la nobleza se estaban adueñando de todo y el pueblo padecía hambre. Entonces empezaron a ver obviamente estas cosas de descabezamiento y temas. Entonces, ¿qué hace la élite? Manda a un masón, que es Maximilien Robespierre, y crea la Asamblea Nacional, que fue el inicio, no exactamente allí, pero el inicio de la creación a la larga de la izquierda y la derecha, es decir, donde el pueblo fue dividido en dos bandos que hasta el día de hoy luchan entre sí, mientras los de arriba siguen haciendo su negocio. En la Segunda Guerra Mundial, esta misma élite financiera, esta misma sinarquía, financia y levanta ambos lados del conflicto, es decir, esta unión entre el comunismo y el capitalismo, que son una misma cosa en el fondo, contra el nacionalsocialismo alemán, pero financia ambos lados. De hecho, por ejemplo, en investigaciones muy documentadas de este autor inglés Anthony Sutton, que tiene varios libros muy interesantes y documentados, él descubre, por ejemplo, que antes de la Segunda Guerra Mundial, hubo una transferencia tecnológica de la Standard Oil de los Rockefeller a la IG Farben alemana, que hoy día es Bayer, para poder crear el Tetra Teil, que es un combustible especial para que la Luftwaffe, que es la aviación alemana, pudiera levantar vuelo y hacer la guerra. Por lo tanto, si Alemania de alguna forma pudo tener el impulso de hacer la guerra contra los aliados, fue porque desde el propio Estados Unidos, a través de los Rockefeller, se le pasó la tecnología para que aquello ocurriera. Entonces ahí, y muchas otras cosas más, digamos, muchas pruebas más que estarían indicando de que finalmente esta élite siempre nos está armando ambos lados de todo conflicto. Sin ir más lejos, también en la famosa batalla de Waterloo, Solomon Rothschild en París financiaba a Napoleón, y Nathan Rothschild en Inglaterra financiaba al general Wellington. Y ellos decidieron finalmente que ganó Wellington. Ellos están constantemente haciendo eso. Y hoy día lo estamos viendo claramente con Trump QAnon versus el Cabal. Es decir, nuevamente la élite está controlando ambos lados. Y lamentablemente la gente se está volviendo a tragar el cuento. No nos olvidemos que la revista The Economist en el año 2017 estaba recién asumido Trump, nos presenta unas cartas de tarot para que ustedes las puedan buscar, bastante interesantes, donde se muestra a Trump con un báculo sobre el mundo como el juez, el juzgador. Y obviamente es un permiso que les otorga la élite financiera internacional a Trump para poder derribar este sistema y poder poner el siguiente, obviamente haciéndonos creer que ganaron los vuelos, que no fue lo que el cabal fue derrotado, para instalar el siguiente sistema de control, haciéndonos creer que los buenos ganaron. Es lo mismo que la Segunda Guerra Mundial. Todavía tú le preguntas a la gente hoy día, bueno, ¿y quiénes ganaron la Segunda Guerra Mundial? Los buenos, te dicen. Los buenos que instalaron la ONU, la OMS, que nos tiene vueltos locos con la pandemia. Instalaron el Banco Mundial, instalaron el FMI, nos tienen llenos de deudas externas, crisis, guerra, por todos lados, hambrunas, pero ganaron los buenos. Exacto, correcto. Pepe Sandón, el amén tiene mucho que ver con eso, como que todo está escrito y solo debemos resignarnos en un plano lineal que solo podemos atender como humanos, pero la trascendencia nos lleva solo cuando dejamos el cuerpo y nos vamos a otro mundo, que es espiritual, dice Pepe Sandón. Sí, de hecho la palabra amén podría tener un inicio en Amón Ra. Entonces finalmente aquello que se cita, que se pide como deseo, amén, que así sea, finalmente es como una especie de mantra que se le hacía a los jinns, finalmente, a estos seres, a estos genios en el fondo, o arcontes también, que se les pedían deseo y te los concedía. Amén, que así sea. Perfecto. T-Serpent dice, sin duda lo de Krat, comillas, tiene que ver con la materia oscura, que hoy día está muy investigada. Sol Sí, Rodríguez, algo de eso hay. ¿perdón? Algo de eso hay, sí. Todo esto tiene que ver con el mundo material, totalmente. Perfecto. Sol Rodríguez, el tiempo es espiral, es una acotación que hace Sol Rodríguez.
Cristian Gutiérrez, el tiempo elástico cambia según tu conciencia. Se puede manipular, pero para eso hay que tener un nivel muy elevado de conciencia, dice Cristian Gutiérrez. Podría ser que eso se lograra, pero se tendría que tener un nivel de conciencia tan fuerte de poder estar inclusive fuera de esta realidad. Lo que nosotros sí creo que podemos hacer a través del poder de intención es cambiar la realidad desde los aspectos mentales. Pero aquel cambio desde la realidad que nosotros pretendemos, ¿somos realmente nosotros deseando algo o hay algo que está deseando por nosotros? Es una pregunta interesante. Correcto. Sol Rodríguez, como es espiral, se puede saltar de un lado a otro, dice Sol Rodríguez, chaf. Y Ainex Natalia dice, oye, gran participación de Ainex Natalia, fans número 1. Jorge, ¿tú quieres regresar a una nueva reencarnación o ya estás en el camino? Dice. La verdad es que no me interesa para nada volver acá. No tengo intenciones de volver. Pero como todos, en el fondo, yo creo que al momento de morir hay que ver si finalmente estamos o no estamos en condiciones de hacer este salto de conciencia. Porque lamentablemente no lo vamos a saber hasta el momento de descargar. Es así. Perfecto. Serpent dice, recordemos que el dios Crono devora a sus hijos. Hay que abrir canales para ver. Tenemos todo delante, dice Serpent. Exactamente. Cronos devoraba a sus hijos porque pensaba de que uno de ellos lo iba a destronar finalmente. Ese es el mito de Cronos. Bueno, y Cronos es el dios del tiempo, básicamente. Y se podría decir que Vinden, quien rige en Vinden es Cronos, es el dios del tiempo. Perfecto. Lilia Margarita Bonete dice, muy bueno todo lo que dices. Gracias, Jorge Zamora. Te saludo desde Buenos Aires. Y te saludo nuevamente a los hermanos argentinos. Saludos a los amigos ahí, a todos. Abrazos. Sí, Carolina Rosales, felicidades como siempre, todo muy interesante. Gracias por compartir desde San Luis Potosí, México. Saludos afectuosos, señala Carolina Rosales. Fernando Arteaga, hola, saludos cordiales a todos. Por favor, de Truman Show con material de Iru Landuzzi sobre Fiat Hair. Daniel García dice, saludos desde Viña del Mar, Daniel García, desde la quinta región, increíble, saludos a Daniel García. Sol Rodríguez Chaf, abrazos desde Algarrobo, mira, quinta región nuevamente, litoral central. Buenos temas, aborda la serie. Manuel Fernando dice, saludos Jorge, el dios tiempo a que se refiere en la serie Dark se refieren a Saturno, Satanás y mejor conocido como Cronos. En la mitología griega, saludos desde Veracruz, México, Manuel Fernando. Sí, bueno, como hemos manifestado bastantes veces en otros programas, en otras descodificaciones, análisis, el dios mental, el dios eléctrico es siempre el mismo, va cambiando nombre respecto de las culturas, lugares y eras, pero es siempre el mismo. Perfecto. Sandra González, saludos desde México. Mucha gente de México, Argentina, increíble. Muchos saludos a los amigos que están en la conexión. Next Natalia, estamos en líneas del tiempo escrita y reescrita. Aquí no creamos nada y mientras no mantengamos jugando dentro de la dualidad tendremos la ilusión de que somos libres y ejercemos el libre albedrío. Exactamente, era lo que se estaba manifestando ahí cuando estábamos viendo el análisis filosófico, exactamente. Al parecer este es un mundo que ya está programado. De hecho, por ejemplo, cuando analizamos obras como la de Edgar Cayce, que era uno de estos personajes, un norteamericano que entraba en trance y podía entrar en lo que se llaman los registros acásicos. También otros personajes también han hecho lo mismo. Para que entendamos, los registros acásicos es como una especie de internet de lo que fue, es y será en el mundo. Entonces, por lo tanto, él tenía acceso a averiguar cosas que habían pasado, cosas que estaban pasando y cosas que iban a suceder. Lo que de alguna forma prueba de que está todo escrito. Perfecto. Armanda Sellamare dice, yo creo que así como los protagonistas no viven en el mundo verdadero, nosotros tampoco. Y así como en Dark, algunos personajes sí existen en el mundo verdadero y otros no. Asimismo, algunos de los humanos solo existen aquí en la Matrix y terminarán aniquilándose como polvo espacial, igual que... Sí, bueno, eso se puede explicar con la teoría de que no todos los humanos tienen espíritu. Es decir, hay humanos que son imperecederos y otros que son finitos. Perfecto, ¿a qué le llamas finito? Mueren. Perfecto. Okay. No tienen espíritu, por lo tanto no van a reencarnar en el fondo. Nacen, crecen, mueren y ya no hay más. Ok. Amanda Sellamare dice, Jorge, ¿por qué crees que eligieron esos nombres bíblicos, Marta y Jonás, para los protagonistas?
Bueno, el tema de las referencias bíblicas dentro de Dark están dados por el hecho de que yo creo que en general la cultura alemana, la cultura germánica, no germánica o mitológica, sino que la germánica en general está muy influenciada por el tema del catolicismo. Y de hecho la triada de la triqueta no se aborda tanto desde el punto de vista germánico, sino que más bien cristiano. Entonces por eso está dado el hecho de que se tome, por ejemplo, Jonás, este personaje que había sido devorado por una ballena, que pasa por todo un tema de ciclos, con una serie de vicisitudes con respecto también a Dios, al Dios mismo. Y las toman, yo creo, como una forma de poder acercar a lo mejor a la gente que es religiosa para poder acercarlos un poquito a la filosofía y a la ciencia que hay detrás de Dark. Perfecto. Sol Rodríguez. Claro, porque la divinidad y ese conocimiento está dentro de nosotros, está haciendo un aporte Sol Rodríguez. Javiera Salinas, hola, una consulta, dice, ¿tienes alguna opinión respecto al papel que juega el relojero? Bueno, Tannhäuser, el relojero es el que crea la máquina del tiempo. Pero ahí se produce una paradoja, porque él no ha podido todavía armar la máquina del tiempo y llega Jonás del futuro con la máquina descompuesta para que la arregle. Y ahí él se da cuenta cómo realmente funciona la máquina y la logra crear. Entonces, ahí es un objeto, ese es un objeto, digamos, que es difícil determinar dónde se origina, en qué línea de tiempo dentro de la historia. Porque ya estaba hecha, estaba creada, llega descompuesta del futuro y Tannhäuser, que estaba tratando, el relojero, que estaba tratando de crearla, no podía, lo pudo hacer cuando le llegó la versión vieja, la versión descompuesta. Y bueno, y ese es el rol del relojero, crear esos aparatos en el fondo que permiten saltar en el tiempo sin necesidad del túnel. Perfecto. Sol Rodríguez dice, código, todo es código, dice Sol Rodríguez. Sí, bueno, de hecho, si analizamos los aspectos binarios de la dualidad y queremos llegar al mundo digital, nos encontramos que todo es 0 y 1. Nuevamente tenemos una dualidad, 0 1, dos opuestos en el fondo, pero son una sola cosa, un código binario. Correcto, mira. Tony Olmo, ¿existen los portales interdimensionales en nuestra naturaleza? ¿Lo oculta la élite? Son varias preguntas. ¿De qué manera? Creo que las fábricas de material radioactivo también tienen ese fin, ocultar algún portal y que de alguna manera lo ocultan en nuestra realidad. Tony Olmo. Bueno, el tema de los portales dimensionales es es como una especie de secreto a voces dentro de las escuelas del misterio. De hecho, cuando Salomón crea el templo bajo instrucciones del arconte Yahvé, en el fondo, ¿qué es lo que es? Finalmente es un pasaje dimensional para poder comunicarse con Yahvé. Por eso tenemos Hakim Boaz, el aspecto eléctrico magnético, tenemos dos fuerzas ahí que de alguna manera interactúan para poder hacer que el centro de ese 101 se convierta en el portal dimensional. Obviamente que eso fue creado probablemente con alguna especie de sistema de alta magia, no tanto con tecnología. En cambio, en este mundo moderno, esto se está tratando de replicar, este tema de los portales. Probablemente el CERN sea un intento de armar un portal dimensional. eh, y por medios tecnológicos, por medios científicos. Entonces es muy probable que existan los creados por magia, digamos, los que, como el Templo de Salomón, que de alguna forma se replican en las logias masónicas también, porque tienen el mismo fin, finalmente, conexión con estas entidades que son extremadamente inteligentes, obviamente, y que si se les sirve bien te dan mucho poder. Esa es la impronta del genio, del yin, del arconte, finalmente, que te concede los deseos y te hace poderoso, rico, famoso, lo que tú quieras, finalmente, dentro de la Matrix, obviamente. Y finalmente también tenemos la posibilidad de que existan portales naturales. Se dice, por ejemplo, que en la zona de Irak hay muchos, o en Medio Oriente en general, y que por eso es tan apetecido por las potencias, digamos, y por eso hay tanto ajetreo bélico alrededor de ese lugar. Mira, sí, mira, lo mismo bueno, me gustaría saber por qué tanto interés también de la nación y por qué tan digamos, demasiado blindado el sector de la Bueno, Antártida también, yo ocultar tengo algo una ahí. teoría que va más allá del aspecto de los portales dimensionales. Yo creo que de alguna forma esa tierra sagrada que vio llegar a un espíritu puro, que es Jesús, de alguna forma como que la sinarquía pretende cambiar la polaridad de ese lugar, pretende invertirla.
para que llegue el negativo de Jesús, el anticristo Dayal, que le dicen los musulmanes, el mentiroso de un solo ojo, que sería el gobernante de lo que se llama el nuevo orden mundial. Perfecto. Sol Rodríguez Chaff dice, hay portal y los viajes en el tiempo son posibles. Una acotación que hace Sol Rodríguez. Los viajes en el tiempo, sí, yo creo que sí. O Marciano, ¿qué opinas frente a las paradojas que se dan en Dark? Por ejemplo, la del huevo o la gallina, o la paradoja del Chuang. Soñé que era una mariposa, soñé que era una mariposa, al despertar ignoraba si era un hombre que había soñado que era una mariposa o si era una mariposa que soñaba ser un hombre. Claro, bueno, hay varias paradojas como la que les mencioné de Tannhäuser con la máquina del tiempo. Él realmente no la fabricó porque le llegó hecha. Entonces, ¿en qué momento se hizo la máquina finalmente? Porque él la tenía incompleta, no lo logró hacer por él mismo. Entonces se produce una paradoja en la serie. Ana Zúñiga, cierta vez que estaba en la ficción y comencé a orar a Dios, abrí mis ojos y vi mi cama velador, pero mis manos, brazos no las vi bien, porque eran luz, estaba luz rodeada mi cuerpo, fue maravilloso, tuve una paz, una tranquilidad. Sí, eso es bastante usual cuando se recurre al arconte. Alarconte, perfecto. O Marciano, ¿y qué sabes sobre el medallón de San Cristóbal, el patrón de los viajeros? Sí, ese es un icono, un icono, una monedita que aparece allí en Dark y que también es un objeto también perdido, un objeto que no se sabe exactamente dónde se origina o quién se lo da a quién primero. Porque hay un salto ahí, si mal no me recuerdo, no me acuerdo del nombre del personaje, pero salta al pasado y se lo da a su madre, finalmente. Entonces no se sabe realmente dónde está el origen de ese ícono. Ahora, este patrón de los viajeros obviamente está encadenado a Jonas principalmente, o en general a todos los que están en Vinden, porque finalmente casi todos o gran parte de ellos logran convertirse en viajeros del tiempo, siendo en algún momento, inclusive el grupo casi completo de los más jóvenes, terminar en 1888 y atrapados finalmente en 1888, lo que da origen a otra línea de tiempo inclusive, a otro Vinden probablemente. De hecho se habla de tres mundos, el mundo 1, el mundo 2 y el mundo original, y que finalmente donde se puede detener todo el bucle en la serie Dark es en el mundo original. Perfecto, Gurit Grac, dice, pienso que ni siquiera estamos aquí. Paréntesis, pertenecemos a otra realidad y estamos aquí en un sueño. Es muy probable, el famoso mundo ilusorio, que de alguna forma nos lo indican, nos lo muestran como fantasía en Dark, por ejemplo, en Matrix, qué sé yo, hay otra película muy interesante que se llama Dark City también, que de alguna forma nos da a entender de que lo que vivimos son ilusiones finalmente, son cosas que nos han puesto en nuestra mente. Como le decía Matu, el chamán Juan Matu a Castanea, el depredador ha venido de la profundidad del cosmos y nos ha dado su propia mente para controlarnos. Paola Sala Iturrieta dice, hola, saludos desde Viña del Mar, quinta región nuevamente. Paola Sala, saludos cordiales. Sol Rodríguez dice, estamos acá trabajando, resistiendo. Nuevamente Sol Rodríguez, usamos este cuerpo físico para estar acá en este trabajo, cuando dormimos volvemos a nuestro hogar. Milton Chévez Mora dice, saludos cordiales gente, desde Costa Rica, mira, de Costa Rica, saludos a Milton Chévez. O Marciano, el tiempo del enemigo de Dar, dice. Horacio Gómez, saludos desde Cronos. Bogotá. Paulito Tapia, ¿crees que los egipcios lograron la resurrección en sus pirámides? No, no lo creo. Yo creo que el tema de la resurrección, eh, yo creo que lo más cercano que se podría llegar desde los aspectos técnicos biológicos es a la reencarnación, pero la resurrección yo creo que no. Además, ¿qué sentido tiene volver a vivir acá cuando sabemos que este es un mundo completamente imperfecto? Manuel Fernando, si la élite logra su plan de reducir los nacimientos y reducción de la población, por automático menos espíritus vendrían a sufrir a esta Matrix, o esos espíritus que aquí nos encontramos iríamos a parar a otra parte de la Matrix. No, yo creo que el número de espíritus atrapados en la Matrix no se va a ver vulnerado, simplemente se va a reducir población, simplemente, pero no, siempre van a haber cuerpos disponibles para que los espíritus reencarnen y de alguna manera aporten con su fuerza, digamos, a la máquina satánica en la que estamos atrapados en el fondo.
Así que la reducción de población tiene más bien que ver con una cosa de control de la granja, en el fondo. La sinarquía principalmente, esto no es agenda arconte, sino que es agenda sinárquica de los que visiblemente nos controlan, aquellos que crean el dinero, están detrás del Vaticano, etcétera, de la City de Londres. Ellos consideran que la granja llamada planeta Tierra tiene demasiadas cabezas de ganado y no es sustentable. Entonces, ellos han decidido eliminar gente, como sea, digamos, para poder hacer que el negocio funcione como reloj. Perfecto. Sandra González dice, entonces, ¿no es bueno desear ser eternos? ¿O lo somos aunque no lo deseemos? Lo que pasa es que el deseo en sí mismo conlleva una cadena. Es decir, cada vez que nosotros deseamos algo, algo nos está encadenando, al propio deseo inclusive. Lo mismo pasa con los apegos, lo mismo pasa con los miedos. Son cadenas en el fondo que hay acá. Entonces, si nosotros somos imperecederos, si nosotros somos eternos, eso simplemente es. No lo quieres, no lo deseas, es. Es así de simple. Lilia Margarita Bonete dice, Jorge Zamora, ¿cómo ese salto de conciencia? ¿Cómo lograrlo para no reencarnar más en este mundo? Bueno, como he manifestado otras veces, yo creo que ese es un trabajo interno de descubrimiento individual. No creo que exista una receta. A pesar de que los cátaros albigenses se dice que tenían la receta para poder dejar el mundo, una especie de suicidio consciente, para poder dejar este mundo y volver al mundo del pleroma, al mundo espiritual o de la unidad. Pero yo no tengo esa receta. Y es más, creo que no se trata de receta, sino que se trata de trabajo interno. Perfecto. Henry Bautista Jesús dice, Jorge, un gran abrazo, las toltecas. Cuando recordaron que estamos soñando, esta vida guarda analogía con Dark. Cuando Michael, al inicio de la temporada 3, hace referencia a que no existimos, mencionando solo que es un sueño. La serie al final deja un gran mensaje que no existimos, que seguirán enviando hacia atrás a los primeros pobladores humanos, para poblar con sus sucesores o descendientes, que solo vivimos o soñamos múltiples líneas donde solo la conciencia lo recuerda, paréntesis, déjà vu, donde cuando soltamos el apego a esas simulaciones, paréntesis, amigo y familia, nuestra conciencia saldría o dejaría estas realidades. Cuando más ficticio lo tomamos en esta vida, que el sueño, más fácil es de jugarlo. Paréntesis 3, 6, 9. Saludos, dice. Sí, concuerdo. Este déjà vu de alguna forma lo que hace es plantear un estado en el fondo de eterno retorno, como plantea también Nietzsche, el filósofo, y la propia serie también. Es decir, que siempre estamos constantemente volviendo a una especie de origen. Pero un origen en este caso puntual que es contrario al espíritu, que es contrario, digamos, al sentido inmanente, eterno, de alguna forma incognoscible de lo que es el espíritu, que no tiene nada que ver en el fondo con esta triqueta, con este mundo que se mueve entre pasado, presente y futuro. Perfecto. Griselda Muñiz. Finalmente las películas grafican esta dimensión que vivimos. Si pudiéramos cambiar el rumbo, ¿crees que hay que morir en el intento? ¿Y vale la pena? Bueno, como siempre he dicho, cariños a la Gris, ya nos veremos ya ahí en tu casa, cariños a tu mami también, que sí, por ahí está, debe estar escuchando, así que le mando un gran abrazo. Para ti y para tu mami. Bueno, como he dicho otras veces, eh, así como las noticias nos fabrican mentiras que nos cuelan por verdad, desde las grandes cadenas de televisión, etcétera, el mundo del cine funciona exactamente al revés. Es decir, nos fabrica gigantescas fantasías para mostrarnos la verdad. Es curioso, es raro, es extraño. De alguna forma también esa dualidad NASA-Hollywood es bastante parecida también. La NASA nos presenta fantasías que nos dice que son verdad y Hollywood nos presenta verdades como fantasías, para que no las creamos finalmente, pero nos presenta la verdad. Ahora, en el morir, depende cómo morir, porque si nosotros, por ejemplo, atendemos a los aspectos espirituales y conscientes de lo eterno y de lo inmanente, se entiende que estamos fuera de la triqueta, estamos fuera de este símbolo, estamos fuera del pasado, el presente, el futuro, mente, materia, qué sé yo, mente, materia y tiempo, estamos completamente fuera de eso, entonces por lo tanto el concepto de morir no existe. No se muere realmente, simplemente se van cambiando los estados, nada más. Perfecto. Lilia Margarita dice, saludos desde Buenos Aires, Argentina.
Pepe Osandón, el relojero, el dueño del tiempo, pero imperfecto. Una acotación que hace Pepe Osandón. Alex Watts dice, creo que los demonios tienen más miedo que nosotros, porque con su miedo terminan aterrorizándonos o con ese fin nos hacen sufrir. Bueno, supuestamente los arcontes son seres finitos, viven miles de años, supuestamente no son materiales, sino de carácter eléctrico, no son espirituales, son extremadamente inteligentes y obviamente muy temerosos de ser descubiertos. Eso es cierto. Porque si son descubiertos en su mentira, del miedo y de la adoración principalmente, que se quedan sin alimento, obviamente, y condenados a la muerte. Porque no son infinitos como o eternos como los espíritus. Entonces, de alguna manera, estos demonios envían tremendamente al espíritu, finalmente, porque el espíritu no necesita estar fagocitando nada, estar comiendo nada, ni atacando, ni controlando. En cambio, ellos sí. Entonces, finalmente, exactamente tienen mucho miedo de ser descubiertos. Algo que también se lo revela el chamán Matus a Castanea. No me acuerdo si en el lado activo del infinito, pero dice que este depredador está constantemente colocándonos situaciones de angustia, de euforia, de éxitos, de miseria, para que estemos constantemente alimentándonos de la afuera y para que nunca descubramos, digamos, que internamente tenemos un ser completo, entero, que no necesita de nada, porque si lo descubrimos, ellos se quedan sin alimento. Perfecto. José Luis Gallego, muy buenas noches, amigo. Un gusto. Saludos a José Luis Gallego. Cristian Alejandro Gutiérrez, me dice en relación al portal que habría ahí en Irak. Dicen que Saddam tenía un portal. Hace ver a Cristian Gutiérrez. Carla Guerra. Pero tú dijiste que Jesús se llamaba Emanuel, pero termina en él, como Gabriel, Anael, Samael, Rafael, y todos los que terminan en él, pero todos esos son depredadores, dice Carla Guerra. Sí, bueno, lo que pasa es que el principio eléctrico y el principio femenino, cuando armonizan, son el mundo del pleroma, el mundo espiritual. Por lo tanto, lo eléctrico y lo magnético no son cosas malas, son simplemente energías que en el mundo dualista han sido puestas a pelear entre sí, o mejor dicho, el mundo eléctrico ha disfrazado la mitad, digamos, de su fuerza para simular una lucha contra lo magnético que lo mantiene completamente anulado. Y dentro del mundo dualista, el dios Yaldabaoth, el dios Yaldabaoth Sabaoth, este demiurgo, ha creado arcontes, Samael, Rafael, Uriel, Gabriel, etc. Pero estos no tienen el carácter espiritual de la potencia eléctrica, digamos, armonizada por la parte magnética. Es diferente Jesús, es diferente Emanuel. Emanuel llega a la tierra y se junta con Magdalena, que es magnética, Emanuel eléctrico, Magdalena magnética, para no representar la lucha entre los opuestos, para no representar la lucha entre lo eléctrico y lo magnético, entre lo masculino y lo femenino, sino la armonización, la armonía. Entonces, no es que lo eléctrico sea malo per se, ni lo magnético también, sino que simplemente va a depender. Si es unidad, esas dos energías armonizan, y es lo que quería tratar de dar a entender Jesús en el fondo, y si es dualidad, está completamente derrotada la parte magnética y es la parte eléctrica que está haciendo una simulación en el fondo. Es una simulación, una ilusión de lucha entre lo magnético para crear y generar el caos. Y dentro de ese caos, para poder generar el alimento que necesitan este arconte rey y sus huestes, es puesta a la mitad de su fuerza, disfrazada como magnética, para poder finalmente hacer que los espíritus estén constantemente sufriendo, teniendo miedo o adorándoles también, que es parte, digamos, de lo que necesita este arconte rey, tal como podemos ver, por ejemplo, en el Antiguo Testamento. Que digamos que si uno traduce todo lo que necesita este Dios material del hombre, es miedo y adoración. Perfecto. Aguinex Natalia. Jorge, desde niña y hoy se ha hecho muy insistente soñar una tierra totalmente destruida. De entre las ruinas salimos personas sin miedo y solo observamos la destrucción de ciudades y la naturaleza. ¿Serán también arcontes? Bueno, todos los aspectos mentales en los que estamos metidos acá son de ellos. Es decir, por eso es que cuando nosotros entramos en la mecánica de pensar, de desear, de querer, de, qué sé yo, de temer, de adorar, finalmente es como una imposición programada que se superpone a la conciencia, finalmente. Porque los aspectos conscientes son una cosa que no tienen nada que ver con el mundo material en el que estamos atrapados nosotros, y los aspectos conscientes son otros. Pero el problema es que nosotros,
tenemos acceso a una pequeña parte de esa conciencia. Somos seres que no estamos completamente despiertos, sino que estamos semidespiertos. De alguna forma el chamán también, Juan Mato, citando a Castanea, le explicaba de que cuando somos niños irradiamos una energía espiritual bastante grande que estos depredadores se abalanzan a consumir en los niños. Por eso que muchos niños los pueden ver. Pero cuando ya somos adultos, apenas una pequeña capa que nos pasa el talón, digamos, del pie, nos mantiene con vida, esa energía vital. Entonces, ¿qué hace el depredador? Espera que nosotros tengamos una cierta cantidad y se abalanzan a consumirla. Eso es básicamente lo terrorífico, digamos, lo triste al mismo tiempo de lo que estamos haciendo acá. Simplemente estamos sirviendo de alimento. Algo también que se puede ver de manera bastante clara en la decodificación que hicimos de The Shining de Stanley Kubrick, y la segunda parte, en Doctor Sueño, que se puede ver más literal cómo estos arcontes están ahí deseosos de consumir la energía emanada del espíritu que emana sobre todo de niños. Perfecto. Mauricio Austral dice, Trump fue un viajero del tiempo. Aseguran que existe un curioso libro en su visita a la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, escrito en 1893 por Ingersoll Locke. Se titula El maravilloso viaje de incógnito del barón Trump. Mira. No, desconozco esa historia, no la he visto, pero por lo que he podido investigar de Trump, es un estafador títere que se le ha encargado de derribar el sistema para poner el siguiente. Sol Rodríguez, la resurrección tiene que ver con la muerte de todos los antiguos y errados paradigmas. El conocimiento y la sabiduría universal es la que permite la resurrección, o nacimos yo del nuevo hombre. Sol Rodríguez. El conocimiento, como he explicado otras veces, es simplemente datos. Estamos hablando de bits en una computadora, información. Por lo tanto, el conocimiento no necesariamente te lleva a la sabiduría. Es la conciencia la contenedora de la sabiduría. Y lo más probable es que la sabiduría simplemente sea. No es que uno la adquiera leyendo libros. Pase, uno podría leerse todos los libros de filosofía de todas las religiones, entenderlos al revés y al derecho, pero probablemente jamás acceder a la sabiduría. Amanda Sellamare dice, para no reencarnar al momento de morir hay que mantenerse en calma, sin miedo, sin dejarse engrupir por el túnel de luz ni los arcontes con forma de seres queridos. Sí, esa es una posibilidad, de que estén, digamos, en el túnel de luz estos arcontes disfrazados de aquello que más queremos, un ser querido, de Jesús, de Buda o de cualquier cosa en el fondo que nos terminen convenciendo de entrar en la luz, que esa luz finalmente no sería que la sala de parto donde vamos a nacer de nuevo. Henry Bautista Jesús dice, en la escena final de Lucy hace mención que toda la materia existe gracias al tiempo, paréntesis crono. Adán quería crear un mundo sin Dios, sin tiempo, sin materia. No había recordado su propósito hasta que Claudia le hace mención. La regla del juego, la de soltar. Bueno, un tema importantísimo dentro del juego de salir de la Matrix es es no alimentar al ego. Y el soltar es una cosa fundamental, digamos, para no alimentar al arconte. De hecho, cada vez que tratamos de identificar las cadenas que nos sostienen, nos atan al mundo material, son esas tres que siempre ha dicho Buda: miedo, deseo y apego. Entonces, cuando somos capaces de soltar en el fondo, de no pretender controlar, de alguna forma nos vamos despegando de esta triqueta, nos vamos saliendo del mundo mental, material, temporal, y de alguna manera vamos recuperando la libertad, la verdadera. Ok, Manuel Fernando, ¿los animales son espíritus puros? ¿Ellos son capaces de venir y salir de la Matrix voluntariamente? La verdad es que no sé si son espíritus puros, pero yo sí creo que son parte digamos, de este océano gigantesco que por lo menos yo denomino Dios. Es decir, que nosotros somos de alguna forma fractales de este Dios. Un fractal, para que se entienda, es una pequeña partícula que contiene el todo. Es decir, Dios está en ti y tú en Él al mismo tiempo. Y yo creo que los animales tienen parte de esa, también de esa energía que está siendo compartida no solamente con los humanos, entre los humanos, sino que también con las plantas, qué sé yo, y tal como la idea muy linda, muy interesante, como lo plantea Yoda a Luke Skywalker, cuando lo está entrenando, le dice: la fuerza está en todas partes, en mí, en ti, en esa roca, en el árbol, en todas partes. Ese es más o menos el espíritu, digamos, del Dios, del llamado Dios verdadero, el Dios espiritual.
Perfecto. O Marciano, ¿qué piensas de la donación de órganos? Se ha comprobado que los órganos tienen recuerdo y sentimientos. ¿Será posible que nos fragmenten para mantenernos en este humanero? Sí, sí, yo creo firmemente de que eso es cierto. De hecho, hay un caso en Inglaterra, si mal no recuerdo, de un joven que recibió el corazón de una chica que había muerto y la chica era pianista. Y el chico, después de que se recuperó, digamos, y fue compatible, salió de la etapa del rechazo con el corazón nuevo, el chico se sentaba al piano y tocaba y nunca había recibido lecciones. Entonces, de alguna forma, el alma o la mente de la chica también se traspasa, digamos, no al espíritu, eso es otra cosa. El alma, la mente, la psique, de alguna forma, de la chica se logró, digamos, validar dentro de esta nueva psique, de esta nueva alma, de esta nueva mente de este chico. Perfecto. Bueno, Luz hay Leiva. otra palabra, otra dice, ¿será posible que nos fragmenten para mantener? Totalmente, es decir, siempre, todo lo que sea, cualquier aspecto dual a ellos les sirve para mantenernos acá, todo. Luz Leiva. Me encanta escucharte, estimado Jorge Zamora. Gracias por este espacio a todos. Jorge Osorio, Mario Jara. Es importante señalar, estimados auditores, yo la verdad que le pido aquí a todos los auditores que agradezcamos a Alejandro Correa. Alejandro Correa es la persona que permite que este espacio pueda salir al aire a través de la www.radiomiradordelgallo.cl. Dicho eso, Catalina Alexandra Rubens, todas las películas, series, lo creado en este plano que vivimos nos están manejando para mantenernos como su alimento y así no lograr un avance espiritual. Dices que nos revelan la verdad, que tan absoluta es esa verdad y pueden ser identificadas de alguna manera si todo el camino y respuesta están en nuestro interior. Exactamente, ellos están constantemente elaborando todo un parque de diversiones afuera, y tal y como decía anteriormente, euforias, éxitos, miserias, qué sé yo, riqueza, absolutamente todo lo que nos puedan hacer vivir en su Matrix, en los aspectos mentales principalmente, a ellos les sirve. Entonces, y por lo tanto, la única verdad está dentro, es decir, que el camino, tal como decía Buda, decía el propio Jesús, el camino es hacia adentro. No está, no hay nada afuera en realidad, solamente una impresionante ilusión, a veces macabra, a veces maravillosa, pero ilusión al fin y al cabo. Lilia Margarita Bonete dice, antes pensaba que pensar que todo, comillas, es mente y que podrías dirigirte a ella. ¿Eso está equivocado? Bueno, el propio Buda decía aquí todo es mente, y no está equivocado. Realmente todo es mente. Todo lo que tiene que ver con el mundo material, mental, temporal en el que estamos, es mental, completamente. Pero otra cosa son los aspectos conscientes, otra cosa es el espíritu, que no tiene nada que ver con la burbuja material, mental, temporal en la que estamos. Aquí simplemente está atrapado. Por lo tanto, cuando nosotros queremos acceder a rescatar ese espíritu, no es estudiando, no es evolucionando, porque el espíritu es, no tiene que estudiar ni evolucionar nada, es eterno, inmanente, inmutable, etcétera. Entonces, finalmente, lo único que hay que hacer es despertar, recordar, volver al corazón. No se olviden, recordis, latín, recordis, volver al corazón. Se trata de eso, no de estudio. El conocimiento es otra cosa. Perfecto. Sol Rodríguez Chat dice, a eso me refiero, la sabiduría está dentro de nosotros. No tiene que ver con el conocimiento a través de libros, tiene que ver con el conocimiento universal, dice Sol Rodríguez. Kurit Brax dice, entonces el momento de morir, ¿qué debemos hacer? Paréntesis aparte de ignorar la luz y arcontes. Bueno, eso es difícil contestarlo porque uno no tiene memoria de la última vez que se murió, o muy pocas personas a través de regresiones probablemente. Pero suele ser un patrón que al morir entramos en un túnel de luz y nos esperan nuestros seres queridos, que son arcontes disfrazados de nuestros seres queridos para que nosotros podamos, nos hagan volver finalmente a este mundo, a reencarnar. Entonces una posibilidad, no digo que sea exactamente así, una posibilidad es ignorar absolutamente toda esa luz y no ir simplemente. Obviamente que es muy probable que esa luz se vaya cerrando y un terror nos vaya invadiendo, no lo sé, hay que ver ahí, pero hay que estar muy atentos a la jugada de Arconte ahí que son expertos en el engaño. Mauricio Austral, ¿por qué en esta encarnación se puede escapar de la cárcel y al morir entramos en otra capa de la Matrix? ¿Ahí también tenemos las mismas opciones para escapar? Bueno, no sabemos, puede ser que al reencarnar estemos en otra línea temporal, puede ser que continuemos o que pasen 150 años antes de reencarnar de nuevo, no lo sabemos, realmente no podemos saber exactamente eso, pero sí creo
que luchando y venciendo esas tres cadenas que decía Buda, se puede salir de acá. Pero obviamente que es una tarea titánica. Suena muy fácil decirlo, vencer miedos, deseos y apegos, pero hacerlo, tremenda tarea. Pilar Quesada. Hola, buenas noches. ¿Qué pasa con las personas que han sido asesinadas con un tiro en la cabeza? Saludos desde McLean, Texas. Bueno, yo creo que toda muerte violenta, toda muerte inconsciente, toda muerte repentina es boleto para volver aquí mismo, simplemente. Nada más que eso. Por eso es que suicidarse por, digamos, por angustia, porque no quiero más de este mundo, quiero irme de aquí, te pegas el balazo y el precio es volver aquí mismo, simplemente. Sol Rodríguez. Hay personas que dicen que al morir tienes que permanecer en la oscuridad, dice Sol Rodríguez. Era más o menos lo que estaba diciendo anteriormente. Exacto. Y no ir a la luz, dice, nosotros ya somos luz, hay que volver a la fuente. Hola Jorge, estimado, ¿qué opinas del Kibalión? Bueno, como todo texto hermético tiene verdades, bueno, en realidad no me atrevería a decir verdades y mentiras. Lo que yo recomiendo siempre cuando se leen este tipo de cosas es tomar una actitud de lectura no mental, sino, ¿cuál podría ser? Podría haber una palabra nueva, corazonal, no mental, sino corazonal. Cuando empezamos a leer con el corazón, cambian completamente las cosas, se pueden ver las cosas de una forma totalmente diferente, porque la mente siempre es caótica, porque la mente siempre está tratando de ver todo en binario, siempre en caos, siempre en conflicto. En cambio el corazón sabe exactamente qué es lo que le sirve y qué es lo que no le sirve. Entonces cuando leemos el Kybalión o la tabla esmeralda, qué sé yo, o cualquier otro texto, la propia Biblia inclusive, hay que leerla con el corazón. De hecho, científicamente está comprobado que el corazón tiene neuronas, así que piensa. Así es. Bueno, Jorge, estamos llegando ya, estamos finalizando el programa Contingencia el día de hoy. Las palabras al cierre, las ideas finales de esta brillante decodificación que hiciste el día de hoy con Dark. Bueno, a ver, bueno, muchas gracias a los amigos que se conectaron, obviamente a ti, Jorge, a Marion, ahí Alejandro en los controles, los aportes que hicieron los amigos, se agradece también muchísimo el respeto también con el que estamos abordando estas cosas. Porque si bien es cierto, estamos hablando de una serie de ficción, estamos hablando de una serie de televisión, rara vez en la televisión se suelen dar espacios para poder reflexionar de esta forma. Es decir, rara vez se dan espacios bueno, probablemente por algo la serie es alemana y no gringa, que si hubiese sido gringa es bastante difícil que hubiésemos estado hablando de estas cosas. A los gringos les gustan más los efectos especiales y los balazos más que un guión. Y bueno, y se agradece desde ese punto de vista de esa profundidad en el fondo, de esa posibilidad que nos da en el fondo de poder atender a algo que es tan importante como es la filosofía. Este amor por la sabiduría finalmente, porque la verdad es que nosotros como seres humanos, si no tenemos derecho a filosofar, así estemos tremendamente equivocados, lamentablemente perdemos una condición fundamental, que es la condición en el fondo de poder pensar, de poder dudar, de poder reflexionar, de poder crear líneas de conocimiento finalmente. Porque si ustedes se dan cuenta, nosotros estamos ahora en un mundo en donde nos están guiando de tal forma que ya prácticamente pensar es un delito. Así de brutal es esto, lamentablemente. Estamos frente a una dictadura del pensamiento brutal. Nos están llevándose a una dictadura digital también de alguna forma para hacernos finalmente totalmente dependientes de un sistema donde va a estar prohibido pensar. Así de brutal. Es decir, si hoy día estamos viendo una censura tan grande, fíjense que es por pensar. Porque tú cuando piensas, cuando reflexionas, cuando dudas, es cuando realmente tienes la posibilidad de generar otros caminos de conciencia, otros caminos de conocimiento. Pero si no dudas, si no tienes la posibilidad de pensar, no tienes la posibilidad de salir de ninguna parte, te quedas completamente dentro de una cárcel. Y que es precisamente la cárcel que nos están acomodando, nos están adornando una cárcel, donde lamentablemente no se va a poder pensar. Cada vez nos están pegando más en las redes sociales este muro falso, como dice, este contenido es falso, ratificado por no sé cuánto, por investigadores independientes, algo así, no me acuerdo bien cómo dice, pero son ellos mismos finalmente, son ellos mismos que están censurando aquello que no quieren
que creamos ni sepamos finalmente. Entonces, yo creo que en la medida que nosotros sigamos dudando, nosotros sigamos creyendo en el poder de la duda, que es muy importante el poder de la duda, vamos a poder seguir siendo probablemente espíritus atrapados en el humano, como siempre hemos sido, pero por lo menos un poquito más conscientes. Así que bueno, no hemos definido el tema que vamos a hablar la próxima semana, el próximo viernes ya se definirá ahí en el camino. Y nos estamos viendo con respecto a estos viernes, el próximo viernes a las tipo 22:30 como siempre, ahí en compañía de mis compañeros de la radio El Mirador del Gallo. Así que un gran abrazo y nos estamos viendo. Chao, chao. Gracias Jorge, gracias Alejandro Correa por permitir este espacio, gracias a Mario Jara también que ha estado masificando este video en las redes sociales. Agradecer a todos los auditores que han estado conectados y en base al respeto han planteado sus aportes, así que muchas gracias a cada uno de ustedes. Señalarles por último que en la www.radiomiradordelgallo.cl se ha creado un Patreon, estimados amigos auditores que nos siguen fuera de Chile y para la gente de Chile, donde ustedes pueden efectuar sus aportes o donativos para que este medio de prensa, que ahí acaba de ponerlo, digamos, aquí Alejandro Correa, donde pueden efectuar su aporte para que este medio alternativo de prensa se pueda seguir con esta línea editorial y mantener al aire. Dicho eso, señalar que van a haber algunos ajustes a partir del día lunes, lo que es la parrilla de la programación, digamos, hay varios ajustes, hay otros programas que van a estar debutando, hay mucha información que va a bajar, hay entrevistas que se vienen, así que atentos a las redes sociales, porque se viene esto bastante interesante, mucha la gente que ya ha perdido el miedo y quiere estar en los medios de comunicación. Así que agradecer a Jorge Zamora, agradecer a Alejandro Correa, agradecer a Mario Jara y a cada uno de ustedes que el día de hoy nos acompañaron en el programa Contingencia. Buenas noches, muchas gracias.